La chica antes le tenía mucho miedo a las serpientes, resbaladizo y frío, pero ella, sin embargo, besaba y abrazaba a la enorme serpiente frente a sus ojos. No era por su cintura estrecha y abdominales marcados ni por sus rasgos profundos. Maduro, atento, invencible en el mundo, y solo ama a ella. Tampoco es por esos ojos heterocromáticos tan enigmáticos suyos, sino porque realmente la mimaba mucho. Serpientes tan sinceras como esta, que vengan más. ¿Serpiente sincera? Entonces, no te vayas a quejar demasiado fuerte, ¿eh? En ese momento, durante el transporte, la chica miraba la fruta que tenía en la mano, dejada por los gigantes lobos, y unas hojas de lechuga. Tenía ganas de llorar. Apretó los dientes. Entonces, dio un mordisco a esa fruta. Tenía un sabor amargo, astringente y un poco ácido. Casi hace que Musisi se le caigan las lágrimas. Pero para tener fuerza para escapar, ella aún se contuvo y no salió. Miró rápidamente unas hojas de verduras que tenía en la mano. De repente, apareció un extraño panel en su mente. Si debía identificar las propiedades y funciones de este objeto. El huésped aún tiene 3 oportunidades de identificación hoy. La chica recién se dio cuenta que en realidad tenía un sistema llamado Guía de Supervivencia Antigua. Con esto, ella estará en la naturaleza más tarde. Ya no temerá comer cosas que no debería. Pero, ¿es este el momento de pensar en eso? Ahora tenemos que escapar. Oye, si esta manada de lobos gigantes la captura para cambiarla por comida, podría convertirse en una compañera compartida. Afortunadamente, el sistema también le otorgó un espacio de 1 metro cúbico, aunque todavía no sabe cómo ampliarlo, pero mientras lo piensa en su corazón, podrá acceder y almacenar objetos como desee. Quiere guardar una piedra para usarla más tarde. Sol abrasador. La velocidad de avance de la escolta se desaceleró notablemente. Ella se acercó a un hombre bestia ligeramente delgado, que estaba delante de un hombre bestia. Un par de ojos llenos de lágrimas. Hermano, necesito ir al baño con urgencia. ¿Puedes llevarme a un lugar conveniente? El orco miró a Musisi de arriba abajo. Su mirada se detuvo un momento en su pequeño rostro. Le guiñó un ojo recientemente a un orco. Primero, cuídame un momento. Voy y vuelvo enseguida. Musisi apretó nerviosamente su pequeño puño. Un destello de determinación pasó por sus ojos. Apretó los dientes y lo siguió. No caminaron mucho. Ese orco vio que la gente afuera. No debería escuchar los ruidos de adentro. Entonces detuvo sus pasos y centró su mirada en Musisi. Musisi inhaló profundamente con nerviosismo. Le sonrió tímidamente a ese orco. ¿Puedes dar la vuelta primero? Así, mirándome. ¿Cómo puedo salir fácilmente? El orco no mostró intención de darse la vuelta al escuchar eso. La esquina de sus labios mostraba una sonrisa lasciva. Pequeña hembra, ¿qué más estás fingiendo? ¿No es que me hiciste venir aquí a propósito? Mientras hablaba, levantó la mano queriendo tocar la carita de Musisi. Sus ojos estaban llenos de una mirada lasciva. Musisi mantuvo la calma sin mostrar ninguna emoción. Evité el toque de ese hombre bestia, dijo con un tono algo lastimero. Evité el toque de ese hombre bestia. Diciendo eso, levantó la mano como si quisiera tocar el pequeño rostro de Musisi. Pero estoy a punto de ser reemplazado. Y después ya no podré ver a mi hermano. La mayoría de los hombres bestia no son particularmente inteligentes. Generalmente, resuelven las cosas confiando en la WL. Este hombre bestia, siendo un poco más bajo que los demás, nunca había recibido tales elogios de una hembra. Por un momento, se sintió tan feliz que no supo qué hacer. Al mirar a Musisi, sus ojos se suavizaron un poco. ¿Quieres seguirme? ¿Ser mi compañera? Al ver que el hombre bestia había picado el anzuelo, asintió tímidamente de inmediato. No como mucho. Eres tan impresionante. Seguro podrás mantenerme. ¿Podrías no cambiarme? Mientras hablaba, se acercó a este hombre bestia sin mostrar ningún signo. A los ojos del macho, las hembras son débiles y no tienen poder de lucha. Ver a Musisi acercándose a él, solo pensó que ella quería coquetear con él. Así que se quedó ahí con desinhibición, esperando las muestras de agrado de la joven hembra. Ella se acercó frente al hombre bestia, conteniendo su desagrado interno. Con algo de rigidez levantó su pequeña mano desde el hombre bestia. Le acarició el pecho hasta llegar al hombro. Dijo con un tono coqueto. Eres muy alto. ¿Puedes agacharte un poco? El hombre bestia estaba completamente excitado por Musisi. Al escuchar esto, no lo pensó más. Siéntate directamente en el suelo. Musisi solo lo miró de reojo y rápidamente apartó la mirada. Su rostro se volvió ardiente. No por otra razón. Solo porque este hombre bestia de mente simple. En ese momento ya había levantado una tienda alta. Musisi soportó las náuseas. Se acercó lentamente al hombre bestia. Su pequeña mano acarició el cuello del hombre bestia, justo cuando el orco entrecerró los ojos. Cuando quieras disfrutar de sus próximos servicios. De repente, sacó esa piedra del espacio. Sin la menor vacilación. Usó directamente toda su fuerza hacia. La parte más vulnerable de la cabeza del hombre bestia fue golpeada. Solo se oyó un pum.
Ese orco abrió los ojos de par en par. En el siguiente instante, cayó de espaldas. Su nuca también comenzó a sangrar con rojo intenso. Musisi no se atrevió a quedarse más tiempo. No fue a verificar si el orco estaba vivo o muerto. En ese momento, para sobrevivir, para poder vivir con dignidad, ya no podía preocuparse por la vida o muerte de los demás. Ella se dio la vuelta y corrió rápidamente hacia el bosque. No miró hacia atrás desde el principio hasta el final. Ella no se atrevió a mirar atrás. Temía que al mirar atrás se encontrara con ese. Un orco la estaba persiguiendo. En ese momento, solo tenía un pensamiento. Necesitaba correr lo más lejos posible. Nunca más ser atrapada por estos orcos. Aunque tenga que pasar toda la vida sola. No importa convertirse en un salvaje. Musisi no sabía cuánto tiempo había estado corriendo. Cuando ya no podía correr, simplemente caminaba. Así, caminando y corriendo al mismo tiempo, recorrió todo el camino. Hasta que sus piernas se sintieron débiles. Cuando ya no se puede continuar. Ella recién se detuvo. Estaba cansada y hambrienta. Ya tenía muchas ampollas en los pies. Pero no se atrevía a caer así nomás. Ahora he caído. Probablemente no se levantaría más en esta vida. Le había costado mucho salir corriendo. No estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. No sabía cuánto tiempo había pasado caminando. Aparecieron algunos árboles frutales frente a ella. Arriba cuelgan frutos pálidos. Parece que está muy rico. Los ojos de Musisi se iluminaron. Extendió la mano y arrancó uno, recitando en su mente la identificación. En el siguiente momento, apareció una línea de texto al lado de la fruta. Fruta dorada. Tóxico, no comestible. El zumo puede repeler insectos. Puede enmascarar olores. Musisi vio las palabras, no comestible. Musisi se deprimió instantáneamente. Pero aún así, recolectó muchos y los guardó en su espacio. Después de todo, pueden servir para repeler insectos. Puede cubrir el olor. Podría necesitarlos por la noche. Musisi se cubrió el estómago que ya le dolía por el hambre. Musisi se sostuviste el estómago que ya le dolía por el hambre. Continuó caminando hacia adelante. No había caminado mucho. De repente fue golpeada por algo del tamaño de un pulgar negro. Algo me golpeó la cabeza. Recogió uno. Después de pensarlo, decidió usar la identificación. Ace. Comestible. Sin efectos secundarios. Aunque Musisi ya había sospechado que esto debería ser comestible. Aún así, estaba extremadamente feliz. Inmediatamente se metió la fruta en la boca y la mordió. Empieza a comer la carne del interior. Pulpa dulce y aromática. Era muy parecida a las castañas que había comido antes. Musisi comió rápidamente muchas castañas negras. Cuando ella haya comido suficiente, no hay ninguna duda, recoge las ramas del suelo. Continuó golpeando las castañas negras en el árbol. Recolectó todas las castañas negras en su espacio. Después de terminar todo, Musisi continuó caminando hacia adelante. El cielo empezaba a oscurecerse. En la jungla comenzaron a escucharse los gritos de diversas bestias. Escucha ese sonido. Parecía que no estaba muy lejos de ella. Musisi tenía lágrimas en los ojos, pero apretó los dientes para no llorar. Ahora no tenía nada más que a sí misma. Ella ya no tiene capital para que la mimen. Aunque llorara con mucha tristeza, no habría nadie que le tuviera compasión o empatía. Solo desperdiciaría su oportunidad de sobrevivir. El cielo se oscurecía cada vez más. Justo cuando Musisi estaba un poco desesperado, vio a lo lejos un árbol especialmente grande. Debajo del árbol había una oscura entrada. Estaba bloqueada por una gran piedra. Parecía que alguien la había puesto allí intencionadamente. Musisi dudó por un momento, pero ahora ya no le queda opción para elegir. Afortunadamente, esa piedra no cubrió completamente la entrada del agujero. Con su estatura, podía agacharse y entrar lentamente. La escena dentro confirmó aún más la suposición de Musisi. Este agujero de árbol claramente tenía dueño. Ella dudó un momento. Aún así, se acercó. Al darse cuenta de que el polvo sobre la mesa de piedra era muy grueso. Era evidente que nadie la había tocado en mucho tiempo. Ella finalmente soltó un suspiro de alivio. Todo el cuerpo también se relajó. Pero ahora no es el momento en que puede descansar. Después de observar la situación del agujero de árbol, entonces llegó a la entrada del agujero del árbol. Echó un vistazo a la gran piedra que bloqueaba el agujero. Todavía no estoy muy tranquilo. Miró a su alrededor. Pensó un momento y luego desvió la mirada. Se colocó sobre esas ramas y lianas. Se sentó en el suelo rápidamente, como en su infancia, observando a su abuelo tejiendo la cerca. Ató las ramas con vides para formar la apariencia de la cerca. Ella intentó empujar con fuerza la cerca. Puso una fila de piedras. Se dio cuenta de que ya estaba bastante firme. Finalmente pudo relajarse un poco, pero no se detuvo a descansar, sino que sacó aquellos frutos dorados que había traído. Saca dos y ábrelos. Exprime todo el jugo sobre la cerca primero. Finalmente se detuvo un poco más tranquila. Una vez que te detienes, todo su cansancio y dolor estallaron de inmediato. Musisi dio un traspié. Finalmente, apoyándose en la mesa de piedra, se tumbó en esa pila. No sabía quién había hecho la cama de heno.
Estaba claramente muy cansada, pero debido al dolor en su cuerpo y afuera, los rugidos de las bestias la mantenían despierta. Todo a su alrededor estaba en la oscuridad total. Musisi finalmente no pudo aguantar. Mordiendo su labio, empezó a llorar en voz baja, al pensar en la situación que tendré en el futuro. Ella se siente realmente mal. No entendía por qué tenía que soportar esto, pero estaba agradecida con el sistema, porque tenía muy claro que en aquel momento, al caer de un acantilado en la época moderna, ya era el sistema quien le había dado la oportunidad de vivir de nuevo. Lloró un rato, sintiéndose agraviada y triste, hasta que me cansé de llorar, y se quedó dormida de manera somnolienta. Todavía no he dormido mucho, pues fue despertada por el ruido en la entrada del agujero del árbol. Después de escuchar con claridad el ruido exterior, MSS dio un escalofrío. Me desperté inmediatamente, caminó lentamente hacia la entrada, miró hacia afuera a través de la pequeña rendija de la cerca, y vio una enorme serpiente más gruesa que un barril. Está luchando con un águila rapaz de tamaño similar al suyo. Según la lógica, la serpiente no debería poder vencer al águila, pero esa serpiente estaba presionando a la águila. La águila intentó volar varias veces sin éxito. Musisi, al ver a esa enorme serpiente, le estalló el cuero cabelludo. Lo que más temía en su vida eran las serpientes, esos animales de sangre fría. Al ver aquella gigantesca serpiente, Musisi, casi me caigo al suelo. Mantén la estabilidad del cuerpo. Anímate a ti mismo en tu corazón. La serpiente no la había detectado. Ella había preparado jugo de fruta dorada en la entrada para ocultar su olor. No debería ser descubierto. Así se consolaba a sí misma. Musisi reunió valor y miró hacia afuera nuevamente. Entonces se dio cuenta de que la pelea afuera había terminado. Y justo por casualidad se topó con la serpiente gigante. En ese momento, se dio cuenta de que los ojos de la serpiente, resulta que no es un solo color. Un solo es de color verde oscuro. Uno de ellos era rojo. Parece un poco extraño. Pero en ese momento, Musisi ya estaba completamente paralizada de miedo. La persona quedó completamente paralizada allí. Incluso olvidó respirar. Justo cuando pensó que la gran serpiente podría. Cuando se abalanzó y se la comió. Pero la serpiente apartó la mirada, enrollando su cola alrededor del gran águila muerta en el suelo. Salió rápidamente de aquí, justo antes de partir. Incluso volvió la cabeza para mirarla una vez más. Asustada, la que previamente había soltado un suspiro de alivio. Musisi casi se desmaya. Cuando la gran serpiente se fue, ella comenzó a recoger rápidamente sus cosas, porque quería irse de allí. No tenía otra opción, ya que había sido fijada por una gran serpiente. La razón por la que no la comía ahora, probablemente era porque el gran águila ya era suficiente. Salió rápidamente del agujero del árbol, caminando en dirección opuesta a la serpiente. Ella, sin embargo, no se dio cuenta. La gigantesca serpiente que claramente ya se había ido, en realidad estaba agazapada no muy lejos de ella. Dos ojos de diferentes colores la miraban fijamente sin parpadear, casi sin parpadear. Sus ojos estaban llenos de intenciones agresivas. Musisi se sintió algo arrepentida poco después de haber caminado. Sentía que debería irse al día siguiente. La gigantesca serpiente ya tenía una presa tan grande. No debía tener hambre por un tiempo, y su pierna aún no se había recuperado. De hecho, había comenzado a doler de nuevo, pero ya había salido, y había caminado tan lejos. Es imposible volver atrás. Afortunadamente, había atrapado dos pequeños peces plateados junto al río, aunque no puedo comer, pero tras la evaluación, se determinó que la vesícula biliar era apta. Usó un cuchillo de piedra para extraer la bilis y untarla. Después de guardar el resto en su espacio, ella apretó los dientes y continuó avanzando, pensando en encontrar pronto un lugar donde esconderse. No se sabía si el cielo había escuchado sus súplicas o qué estaba pasando. Ella, de hecho, realmente vio una cueva. Solo que esta cueva es muy extraña. La entrada de la cueva era muy lisa. Parece que ha sido pulida innumerables veces. Había una gran serpiente moviéndose de un lado a otro. Escuchó atentamente y no oyó ningún ruido. Entonces, con gran valentía, entró. Apenas llegó al fondo. Sus pupilas se contraían de inmediato. Entonces, con valentía, entró. Allí yacía un gran águila. Era el mismo águila que luchó contra la gran serpiente. Musisi sintió un frío sudor correr por su espalda. No se lo había imaginado de ninguna manera, que quería escapar y eludir a la gran serpiente, pero terminó corriendo directamente a la guarida de la serpiente. En ese momento, finalmente entendió por qué la entrada de la cueva está tan lisa. Había una serpiente tan grande moviéndose de un lado a otro. ¿Acaso no puede ser lisa? Ella sintió que sus piernas estaban un poco débiles. Pero no te atrevas a quedarte. Se dio la vuelta y quiso correr, pero chocó contra un abrazo firme. ¡Ah! Musisi gritó aterrorizada. Quería retroceder, pero fue abrazada por unos brazos fuertes y robustos, que la envolvieron de nuevo en aquel abrazo. Una voz masculina, magnética y agradable, llegó desde arriba. ¿Qué temes?
Musisi escuchó esas palabras. Finalmente recobró el sentido. Después de darse cuenta de que había chocado con una persona, ella se sintió un poco mejor. Miró hacia arriba a esta persona que era mucho más alta que ella. Esta persona era muy alta y fuerte. Sus músculos tenían una potencia aterradora. Sus rasgos estaban bien definidos y eran profundos. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que tiene dos ojos bicolor, místicos. Su mirada tenía un toque salvaje. Musisi pensó en esta característica, y volvió a mirar los ojos de este hombre bestia. Sus ojos ya estaban acumulando lágrimas. Sus labios temblaron. Finalmente, reunió valor y preguntó, ¿eras la gran serpiente de hace un momento? El hombre bestia escuchó su pregunta. Sin la menor duda, asintió directamente y respondió, correcto. Mi nombre es Jesús. Puedes llamarme Asiu de ahora en adelante. Después de decir esto, Jesús bajó la cabeza y olió el cuello de Musisi. Entreabrió los ojos y mostró una ligera sonrisa de éxtasis. Continuó diciendo, eres realmente fragante, pequeña hembra sin dueño. De ahora en adelante, serás mía. Musisi escuchó estas palabras. Se asustó y dio un pequeño estremecimiento. Y, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿puedes dejarme ir? Entré sin querer. Al escuchar eso, Jesús frunció el ceño, y un destello de locura pasó por sus ojos. Sin embargo, rápidamente lo ocultó. No tenía intención de dejarla ir. En lugar de eso, la abrazó con más fuerza. Bajó la cabeza y rozó el cuello de Musisi. Él respondió con una mirada obsesiva. ¿También fueron accidentes las dos veces? Primero entré en el agujero de mi árbol. Ahora estoy de nuevo en mi cueva. Explica que debería ser mi pequeña hembra. Diciendo eso, le dio un beso reconfortante. Los ojos de Musisi estaban algo enrojecidos. Le dijo de manera seductora. Sé mi pequeña compañera compartida. No te preocupes. Aunque soy un hombre bestia errante, pero yo soy fuerte. Te aseguraré que estés bien alimentada. Y proteger tú. Después de decir eso, él la miraba de arriba abajo con cierto interés. No dejó ni un solo lugar sin mirar. Después de examinarla cuidadosamente, continuó diciendo, y tú, solo necesitas seguirme. Sé mi pequeña hembra. Solo necesitarás darme unas cuantas camadas de pequeños. Musisi escuchó las palabras de Jesús, y no sintió ninguna alegría. En cambio, ella retrocedió, asustada, pero no pudo mover en absoluto los brazos que la rodeaban. No pensó que apenas había salido de la guarida de los lobos. Entonces cayó en la trampa de la serpiente. Tenía miedo de las serpientes. Aunque Jesús ahora estaba en forma humana, pero al recordar su forma bestial, ella temblaba de miedo por todo el cuerpo. Es más, ella no quiere ser la mujer de nadie en absoluto, y menos aún quiere tener hijos. Pero Jesús, en este momento, está muy feliz. No esperaba ser tan afortunado, de encontrar una pequeña hembra solitaria. La pequeña hembra es muy hermosa, suave y fragante, se ve muy adorada, aunque está un poco débil, pero criarla un poco más está bien, aunque no sé por qué una hembra tan valiosa pudo estar vagando sola aquí, y además tan desordenado. Pero Jesús no tiene ánimo de preocuparse por eso, solo lo considera un regalo que le envió el dios bestia. En este, como él, que tiene características diferentes a las de otros hombres bestia, es llamado hombre bestia maldito. Sería expulsado de la tribu, convertirse en un hombre bestia vagabundo. No tienen derecho a tener su propia compañera. Pero él, sin embargo, encontró una pequeña hembra. La pequeña hembra sigue siendo tan hermosa, tan fragante y suave. Esto le hace quererla más. ¿Cómo no podría estar sorprendido? Miró la reacción de la pequeña hembra en sus brazos. Pensó en la reputación de los hombres bestia errantes. Jesús pensó que la pequeña hembra era por eso tan. Debía ser porque él era un hombre bestia errante. Los hombres bestia errantes, al no tener su propia hembra, la etapa de sueño es muy difícil de soportar. Por eso, surgen situaciones en las que se secuestran a las hembras de las tribus. Las pequeñas hembras que son secuestradas a menudo, quedan tan maltratadas que apenas sobreviven. Por eso, a los ojos de las hembras, suelen ser vistos como seres demoníacos. Jesús frunció el ceño al pensar en esto. Miró a la pequeña hembra que tenía acurrucada en sus brazos. Pequeña hembra, no tienes que tenerme tanto miedo. Yo no soy como los otros hombres bestia errantes. Te cuidaré hasta que seas adulta. Cuando estés lista, entonces me aparearé contigo para que tengas crías. No tienes que preocuparte de que te haga daño. Musisi, al escuchar esto, olvidó hasta el miedo. Su rostro se sonrojó al instante. Nunca había escuchado palabras tan directas. ¿Qué significa aparearse con ella para tener crías? ¿De verdad no te da vergüenza decirlo? Musisi sabe que resistirse ahora probablemente no sirva de nada. Pensó que, de todos modos, esta persona no le haría daño ahora. Mejor tomárselo con calma y aceptar temporalmente. Esperar a encontrar una oportunidad para escapar. Después de tomar la decisión, clavó sus ojos en Jesús y asintió levemente. Jesús vio que Musisi estaba de acuerdo. Sus ojos estaban llenos de sorpresa. No pudo resistir y la levantó, dándole varios besos apasionados.
Luego, la cargó directamente hacia el fondo de la cueva. Musisi frunció el ceño, disgustada, mientras se limpiaba. Se limpió el lugar donde Jessie la había besado. Pero no te atrevas a hablar en contra. Temía enojar a esta persona. Hacer que esta persona se vuelva loca y le haga daño. Era la primera vez que un extraño la abrazaba de esta manera. Musisi se sintió un poco rígido. Cuando la pusieron en la cama de piedra, todavía estaba un poco desconcertada. Jessie no prestó atención a las emociones de Musisi. En su opinión, Musisi ya había aceptado ser su pequeña compañera. Sería, entonces, su compañero. Cosas como abrazos, besos y levantamientos. Naturalmente podía hacerlas. Iré a buscarte algunas hierbas medicinales. Jessie se agachó para quitarle las sandalias de paja a Musisi. Cuando su mirada se posó en la herida de la planta de su pie, su párpado involuntariamente tembló. Pequeña compañera, siéntate un momento. Iré a buscarte algunas hierbas medicinales. Musisi dudó por un momento después de escuchar esto. Se miró la herida en el pie. Sabía que no podía esperar más. Fingió sacar un diente de león de su ropa. Hizo un pequeño agujero. Comenzó a aplicarse la medicina con cuidado. Al ver que hacía eso, Jessie quiso ayudarla, pero fue rechazada por Musisi. Es mejor que lo haga yo misma. No te preocupes por mí. Solo queda esta poca medicina. Si lo consigue eliminar, no tendrá a dónde ir a llorar. Jessie vio que Musisi tenía una actitud decidida, así que no insistió más. Parece que no hay nada de malo en que Musisi tome esta medicina. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el gran águila en el suelo. Si fuera antes, probablemente habría desgarrado esa gran águila en varios pedazos. Simplemente lo lavé un poco y me lo comí directamente. Como hombre bestia serpiente. Solo necesitaba llenarse una vez. No moriría de hambre aunque pasara más de 10 días sin comer. Pero ahora tenía a una compañera compartida. Aunque nunca había tenido una compañera compartida, sabía que no podía comer mucho alimento crudo. Y además, debe comer 2 o 3 veces al día. De lo contrario, se debilitaría e incluso podría morir de hambre. Tras pensarlo, Jessie simplemente arrastró con una mano. La gran águila se dirige hacia la entrada de la cueva. Al pasar junto a Musisi, dijo, regresaré a la cueva para ocuparme de la comida. Si necesitas algo, llámame. Al oír esto, los ojos de Musisi brillaron levemente. Finalmente asintió con la cabeza. Lo más importante para ella ahora es curar primero su lesión en el pie. Jessie no tiene intención de hacerle daño ahora. Ella tampoco tiene prisa por escapar de inmediato. Jessie vio la apariencia bien educada de Musisi. Siento un poco de picazón, pero ahora tiene asuntos importantes que atender. Entonces, simplemente lo soportó. Llegamos a la entrada de la cueva. Jessie comenzó a arrancar las plumas del gran águila. Antes, él también desollaba la piel junto con las plumas, pero ahora no puede hacerlo. Tiene que hacer algo para su pequeña hembra, una cama adecuada para el invierno para su compañera. Se acerca el invierno rápidamente. Un hombre bestia serpiente como él, aunque no llega al extremo de hibernar por completo y no despertar, también se vuelven perezosos. Debe aprovechar el tiempo, para mi pequeña hembra, antes del invierno, preparar suficiente comida para el invierno, y pelaje, así como leña y cosas similares. Después de aplicar la medicina, Musisi notó que Jessie no había regresado. Después de pensarlo un momento, se recostó en la cama de piedra. Poco después, se quedó dormida apoyada contra la pared de piedra. Cuando Jessie terminó de preparar la carne del gran pájaro y regresó a la cueva, entonces se dio cuenta de que Musisi ya se había quedado dormida. Su mirada hacia ella se volvió cada vez más suave. Siendo aún niño, fue directamente expulsado de la tribu. La razón por la que pudo sobrevivir fue porque, como hombre bestia serpiente, al llenar su barriga podía aguantar mucho tiempo, y su madre, cada vez que tenía la oportunidad, en secreto, le daba comida. Con el tiempo, él fue creciendo, y pudo comenzar a atrapar pequeños animales para comer. Pensaba que con el tiempo las cosas mejorarían, pero cuando cumplió 10 años, ocurrió una oleada de bestias. Desde entonces, su madre nunca más volvió a aparecer. Él es muy solitario, y muy triste, pero lo único que podía hacer era seguir las palabras de su madre. Vive bien. Durante todos estos años, siempre ha estado solo. Aunque ya se había acostumbrado a esta vida, aún sentía soledad. Hoy, mirando a Musisi que está dormida, él finalmente tuvo una sensación de hogar. Hizo una promesa en su corazón. Debía cazar más presas para su compañera compartida, cosas que otras hembras tenían. Su pequeña hembra, no podía faltarle nada. Él no fue a despertar a Musisi, sino que sacó de una sencilla caja de madera una piel de bestia, portada de Musisi. Musisi se despertó con el aroma de la barbacoa. Ella aspiró por la nariz. Abrió los ojos de repente y se sentó. Eché un vistazo al entorno. Entonces recordó su situación actual. Justo cuando pensaba en levantarse, se dio cuenta de la piel de bestia sobre ella. No sabía por qué. Musisi de repente se sintió un poco triste. ¿Cuántos años habían pasado?
Hace mucho que nadie le había puesto una manta. Hace mucho que nadie se había preocupado por ella. Ella no esperaba llegar a que podría sentir esto en el cuerpo de un hombre bestia. Sentir esta calidez tan olvidada. Musisi se siente muy feliz. Mientras este hombre bestia no esté pensando todo el día en aparearse con ella y tener crías. No te transformes en una bestia delante de ella. En realidad, podría tratar de tener un poco menos de miedo hacia él. Jessie, con su agudo sentido del oído, entró. Jessie, con su aguda audición, entró. Caminó unos pasos hasta quedarse frente a ella. Sin decir una palabra, la abrazó. ¿No se suponía que me llamarías si necesitabas algo? No puedes poner ese pie en el suelo últimamente. Dijo esto mientras caminaba hacia la entrada de la cueva. Musisi, que estaba siendo abrazada, bajó la mirada. Ocultó todas sus emociones. Se dejó llevar y fue abrazada por Jessie. Comprimió los labios sin decir una palabra. Jessie tampoco se preocupó. Solo pensó que la pequeña hembra estaba tímida. Con una sonrisa, la puso a sentar sobre una piedra. Espera un momento. La carne estará lista para asar muy pronto, dijo mientras tomaba 2 frutas rojas de al lado. Le entregó los frutos a Musisi. Primero debes llenar tu estómago. Esta es muy dulce. Musisi, mirando con sorpresa, sostenía la fruta en sus manos. Un poco perdido. Si Jessie fuera un poco más duro con ella. Se escondió junto al fuego y comenzó a voltear cuidadosamente la carne asada. Pero Jessie ha sido demasiado amable con ella, lo que le hace no saber cómo enfrentarlo. Jessie vio que Sisi no comía. Pensó que tenía miedo de que no supiera bien. Pequeña hembra, come. Esta fruta ya la probé. No es venenosa. Musisi miró los ojos expectantes de Jessie. Se mordió los labios. Finalmente, lo tomó y dio un mordisco. En cuanto el sabor de la fruta entró en la boca, un intenso sabor dulce y fragante explotó en su boca. Musisi entrecerró los ojos con felicidad. Se veía como si una pequeña gatita hubiera robado algo delicioso. Lindo apretado. Jessie miró a Musisi de esta manera. Solo sintió que tenía algo de hambre. Rápidamente desvió la mirada. Se escondió al lado del fuego y comenzó a voltear cuidadosamente la carne asada. Musisi no notó la anormalidad de Jessie en ese momento. Después de comer despacito 2 frutos del tamaño de huevos, ella dirigió su mirada hacia la carne que Jessie estaba asando. No había comido comida cocida en varios días. Naturalmente, tenía un gran anhelo. En su visión periférica, vio muchas plumas esparcidas en el suelo no muy lejos. Musisi es un poco curioso. Así que miró un par de veces más. Jessie pensó que la carne ya estaba casi lista. Entonces, tomó la rama que usaba para asar la carne. Tan pronto como me di la vuelta, encontré la vista de Musisi. Le echó un vistazo a aquellas plumas. Todas estas son plumas del águila que acaba de cazar. Déjame recoger más y meterlas en la piel de bestia. Cuando llegue el invierno, ya no tendrás frío. Musisi no se esperaba que este hombre bestia ya había comenzado a pensar en cómo ayudarla a pasar el invierno. Siento un sentimiento amargo en mi corazón. No tuvo tiempo de reflexionar más sobre esa sensación. Entonces, un trozo de carne asada apareció frente a ella. Entonces escuchó a Jessie decir, todavía hay más. Tu piel es delicada. Ten cuidado. La carne ya está frente a mis ojos. Musisi, que ya estaba antojándose desde hace tiempo, no pudo preocuparse por eso. Aceptó lo que Jessie le pasó. Solo le di un mordisco, aunque solo le añadí un poquito de sal. Pero para la Musisi de ahora, simplemente dio un mordisco. En pocos bocados se acabó ese trozo de carne. Luego se quedó mirando a Jessie con ojos expectantes. Claramente quería más. Jessie al ver la carita de Musisi así, su corazón se derritió de ternura. Se rió suavemente y rompió 3 trozos de carne más tierna para Musisi. Aunque Musisi, siendo alimentada, se sintió algo avergonzada. No podía dejar pasar la deliciosa comida. Por un bocado. Ya no podía preocuparse por tanto. Simplemente no tiene ambición. Jessie realmente disfrutaba de esta sensación de alimentar a su pequeña hembra. Se sentía particularmente realizado. Después de unos segundos, Musisi estaba lleno. Al ver que Musisi sacudía la cabeza en señal de que no, decidió no insistir. Jessie frunció el ceño involuntariamente. Sentía que su pequeña compañera había comido un poco demasiado poco. Extendió la mano, algo incrédulo, y tocó el estómago de la joven hembra. Solo se detuvo al darse cuenta de que efectivamente ya estaba hinchado. Musisi se puso rígida cuando Jessie empezó a tocarla. Su cuerpo se quedó completamente rígido. Pensó que Jessie quería hacer algo después de haberla alimentado bien. Al darse cuenta de que solo estaba verificando, ¿ya comiste lo suficiente? Ella suspiró de alivio al mismo tiempo, y sintió algo de vergüenza. Sentía que su forma de pensar en este momento estaba equivocada. Cualquier pequeño movimiento la hacía sospechar que él quería hacer algo malo. Jessie no tenía ni idea de lo insignificante que era su. ¿En qué estarán pensando las pequeñas hembras? Tengo que colgar la carne restante al lado del fuego para secarla. Luego tengo que salir antes de que anochezca y atrapar algunas presas para hacer carne seca y que tú puedas comer.
¿Quieres volver a la cueva ahora? Musisi, quien siempre había planeado escapar, al escuchar esto, no me siento nada bien. Se sintió como una chica ruin que engaña a los inocentes. Debido a su culpabilidad, ella no se atrevió a mirar directamente a Jessie. Después de sacudir suavemente la cabeza, dijo, quiero quedarme aquí un rato. Jessie no mostró intención de oponerse. Está bien, aquí está mi aliento. Las bestias cercanas no se atreverán a acercarse. No tienes que tener miedo, dijo mientras miraba las tiras de carne que aún asaban al fuego. Agregó algunas ramas gruesas al fuego, y luego abrazó a Musisi. Me acerqué un poco más a la hoguera, y este cuidado tan atento y considerado hizo que Musisi se sintiera algo inquieta. Al final, solo pudo reprimir esa extraña sensación y asintió. Jessie no se dio cuenta de la escena en absoluto. ¿Hay algo extraño en el estado de ánimo de Sisi? Acarició su suave cabello, bajó la cabeza y besó a Musisi en la cara. Luego se levantó y desapareció rápidamente de su vista. Pasado un rato después de que Jessie se marchó, justo cuando Musisi levantaba la mano para tocarse el lugar donde había sido besada, miró hacia el lugar por donde había salido Jessie. Su mirada era algo complicada, pensando en lo bueno que había sido Jessie con ella. Musisi se advirtió a sí misma en su corazón, que no se dejara engañar por los dulces engaños. Este hombre bestia solo quería aparearse con ella, quería tener un hijo con él, por eso eran amables con ella, aunque solo fuera para dar a luz un niño. Ella todavía podría dudar cuando se trata de la vida o la muerte, pero lo que naciera de este hombre bestia, ¿o es un huevo? No lo sé. Los hombres bestia antes de los 3 años, todavía eran en forma bestial. Al pensar en tener a mi alrededor, de un montón de pequeñas serpientes, Mu-SS se estremeció de puro miedo. La creencia de escapar se volvió aún más intensa. Jessie no sabía que su pequeña hembra solo quería huir. Después de hablar, sus ojos bicolor se quedaron así. Cuando estaba cerca de la cueva, se dio cuenta de que había una pequeña bestia de color extraño adelante. Parece tan grande como su palma. De vuelta a la cueva, Jessie corrió unos pasos hasta estar frente a Musisi. Como si presentara un tesoro, le mostró la pequeña bestia que tenía en sus manos. Pequeña hembra, mira lo que te he traído. Esta pequeña cosa se parece bastante a ti, suave y esponjoso. Lo capté para entretenerte. ¿Te gusta? Al terminar de hablar, sus ojos bicolor quedaron así, mirando fijamente a Musisi, como si esperaran sus elogios. Musisi centró su mirada en la pequeña bestia que tenía Jessie en la mano. Sus ojos brillaron. Esta pequeña cosa se parecía mucho a los conejos que conocía, pero era mucho más bonita que un conejo. Sin dudar, simplemente lo tomó. Sus ojos estaban llenos de cariño. Abrazando a la pequeña bestia, murmuró en su corazón. Identificación. No pasó mucho tiempo. A un lado de la pequeña bestia apareció una línea de texto. Rata de pelo largo. Comestible. Sobrevive comiendo frijoles. Temperamento apacible, marca registrada. Puede ser criado. Ella acarició la rata. Era evidente que era muy querido por la gente. ¿Sabes qué come esta pequeña bestia? Jessie, al escuchar esto, comentó sin prestar mucha atención. Esta pequeña bestia come unos pequeños frijoles negros. Al escuchar esto, los ojos de Musisi brillaron. ¿Podemos comer ese frijol? A Jessie le divirtió la reacción de ella. Levantó la mano y pellizcó la mejilla de Musisi. No tienes que preocuparte por la comida. Eres mi pequeña hembra. No te dejaré pasar hambre. Musisi se sintió algo incómoda con que Jessie la llamara así. La pequeña hembra ladró un poco incómoda. Apartó la cabeza para evitar la mano de Asiu que hacía travesuras. No me llames más pequeña hembra. Tengo un nombre. Mi nombre es Musisi. Mi niña, cariño. Jessie repitió el nombre de Musisi varias veces. El sonido es profundo y magnético. Su tono tenía un matiz de ambigüedad. Musisi no sabe por qué. Era el mismo nombre que había escuchado durante 18 años. Al salir de los labios de Jessie, le dio una sensación de cosquilleo. Se serenó. Musisi le dijo a Jessie, quiero traer algunos de esos frijoles. ¿Está bien? Jessie pensó que ella quería traer frijoles para alimentar a esa pequeña bestia. No hubo objeciones. Está bien. Mañana cuando salga a cazar, te traigo algo. Jessie vio que Musisi no tenía más preguntas. Entonces comenzó a preparar el oso negro que había traído. No pasó mucho tiempo. Una piel de bestia completa apareció. Apareció frente a Musisi. Sí. Esta piel puede hacerte una falda de piel para el invierno. Asegúrate de que esté caliente. Así que fui a procesar la carne del oso negro. Continuó diciendo, tócala y verás. Ver si se siente cómoda. Si no te gusta, mañana te buscaré otra cosa. Musisi miró a Jessie, que le ofrecía la piel con entusiasmo. Su corazón tuvo un ligero sobresalto, pero rápidamente lo reprimió. Ella se va. Y quería irse rápido. Dijo esto mientras le acercaba la piel del oso negro a Musisi, para prepararse comida para el invierno. Quería decir que no necesitaba esa piel en absoluto, pero al final lo soporté. Levanté mi mano y la toqué. Suave y suave al tacto. La textura es muy buena.
Algunas cosas son difíciles de soltar. Jessie sonrió. Entonces fui a procesar la carne del oso negro. Él tiene que ocuparse de toda esta carne. Aún tengo que preparar un montón de cosas para que Musisi pase el invierno. Aunque quería mucho a su compañera compartida, abrazarla y levantarla. No tenía tiempo. Musisi miró a Jessie, que estaba ocupado. Se siente un poco extraño por dentro. Ser valorada por alguien. La sensación de ser cuidada por alguien es demasiado extraña. No puede ser que no se sienta en absoluto afectada. Pero cuando pienso en Jessie sí, por eso la trato tan bien. Le resulta difícil de aceptar. No quiere tener crías de serpiente. No quiero nada en absoluto. Su mirada titiló. Finalmente se volvió firme. Miró brevemente sus pies, esperando en su corazón que se recupere pronto. Debe irse de aquí. Cuanto más rápido, mejor. Porque se dio cuenta de que ya comencé a volverme un poco dependiente de Jessie. Incluso estaba considerando la posibilidad de seguir a Asiu. Asiu no sabe que su pequeña hembra estaba pensando en cómo escapar de él. En su corazón estaba pensando con alegría en qué preparar para su. ¿Qué cosas debería preparar una cachorrita? Ambos tienen sus propios pensamientos. Mientras Asiu está ocupado, el cielo se oscureció lentamente. Jessie salió un momento. Cuando volvió otra vez, Jessie vio que Musisi había tomado, que iluminaba la oscura cueva, suaves y también muy elásticos. Y descubrió que era algo negro y alargado. Parecía bastante como un hilo grueso, pero no era exactamente igual. Lo que ardía aquí, ¿qué es eso? Esto es hierba de mecha. Puede absorber aceite y arder sin parar durante mucho tiempo. Suave y aún muy resistente. Al escuchar esto, Musisi se sintió aún más interesada. Quería intentar usar esta hierba de mecha para tejer como si fuera lana. Teje tú mismo un par de pantalones. Aunque tenía una falda de cuero que cubrir, pero no quería quedarse de brazos cruzados. Jessie vio que Musisi había conseguido. Después de un rato de trastear con la hierba de línea de fuego, y luego se sentó allí riendo tontamente. Tenía un poco de curiosidad. Tan pronto como me senté al lado de Musisi. ¡Qué feliz estoy! Me gusta mucho esta hierba. Musisi asintió con la cabeza en señal de afirmación al escuchar esto. Sus ojos brillantes miraban a Jessie. ¿Dónde crece esta hierba de fuego? Quiero mucho. Jessie se sintió observado por Musisi así. Su corazón no pudo evitar latir descontroladamente. Con confusión, se tocó el corazón. No sabía qué le pasaba. Solo sentía que Musisi era especialmente hermosa en ese momento. Musisi esperó un rato pero no obtuvo respuesta de Jessie. Pensó que esta cosa debía ser muy rara. Así que se sintió un poco desanimada. No, no importa. No tienes que ponerte en una situación incómoda. Sí, ay. Jessie finalmente volvió en sí. No sabía por qué. Al ver la luz comenzar a desvanecerse en los ojos de la pequeña hembra. Él está un poco ansioso. Quería aferrarse a ese destello. Respondió de inmediato. Hay mucho. Esta cosa tiene una vitalidad muy fuerte. Crece mucho cada año. Te lo consigo mañana mismo. Cuanto más, mejor. Musisi de repente sintió que quizás estaba siendo un poco exagerada. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo ejercicio? Ella también quiere frijoles. Y también quiere hierba de línea de fuego. Jessie todavía tiene que hacer muchas cosas. Pero ella no puede darle a Jessie lo que él quiere. Un rastro de culpa brilló en sus ojos. Con dificultad dijo. Gracias, Jessie. Eso es lo que se supone que debo hacer. ¿Por qué me agradeces? Como macho. Se supone que debes satisfacer las necesidades de tu pareja. Por no hablar de que tú, sí, tampoco has hecho ninguna petición descabellada. Jessie no estuvo de acuerdo con las palabras de Musisi. Después de hablar seriamente, luego sacó de los brazos de Musisi a la criatura peluda, arrojado a un lado. Luego, se subió a la cama. Extiende la mano y toma la cortina. La atrajo hacia su pecho y se tumbó. Musisi aún no había reaccionado cuando la cubrieron. Tomó un trozo de piel de animal peluda. La vista de Jessie es muy buena incluso por la noche. Jessie la llevó de nuevo hacia su abrazo. Eres tan suave, tanto dulce como suave. Quiero abrazarte todo el día. Ya no estoy tan concentrado en la casa. Suerte que no se escapó ese oso negro. Todo lo que dice Jessie son palabras sinceras. Pero él no lo sabía. Para Musisi, estas palabras, sin duda son palabras románticas. Especialmente esas que pueden provocar vergüenza extrema. Es la primera vez que duermo en la misma cama que un extraño. Aún así, en esta posición tan cariñosa, Musisi ya estaba un poco nervioso y un poco asustado. Pero esta persona parece que considera que no está lo suficientemente nerviosa. ¿Cómo se atreve a decirle esas cosas al oído? El rostro sonrojado de Musisi estaba lleno de vergüenza. No solo la cara. Incluso las puntas de sus orejas estaban rojas. La vista de Jessie es muy buena incluso por la noche. Él vio de inmediato las orejas enrojecidas de Musisi. Los ojos se oscurecieron. La nuez de Adán rodó. Un impulso irrefrenable le llevó a tomar a Musisi. Una oreja fue metida en la boca. La repentina acción de Jessie asustó a Musisi, quien tembló. Una sensación de hormigueo, al siguiente momento, se transmitió desde su oreja hasta su cerebro.
Mu SS soltó un grito de sorpresa e intentó retroceder, pero Jessie la mantuvo abrazada. No había forma de retroceder. Los ojos de Jessie ya se han movido hacia abajo, en torno a su cuello. Su mirada se oscureció cada vez más. Liberó directamente las orejas de Musisi. Cambió de terreno, mordiendo suavemente su esbelto cuello. Musisi estaba asustada por las acciones de Jessie, forzando a rechazar a quien lo abrazaba. Dijo con urgencia: Jessie, ¿qué estás haciendo? ¿Tú? ¿Qué haces? No, por favor. Con un tono que evidenciaba su llanto. Era evidente que estaba asustada. Sin embargo, Jessie realmente no había. ¿Qué planeas hacerle a Musisi ahora mismo? Él no es un hombre de palabra vacía. Dijo que no se uniría a ella antes de que la pequeña hembra alcanzara la edad adulta. Eso definitivamente no sucederá. Solo estaba deslumbrado por la belleza que tenía delante. A veces no puede controlar lo que desea. Simplemente me acerqué un poco más a Musisi, pero no esperaba que su reacción fuera tan intensa. Por un momento se sintió desconcertado, sin saber qué hacer. Rápidamente levantó su cabeza del cuello de Musisi. En ese momento, el pequeño rostro de Musisi estaba pálido. Las lágrimas en su rostro caían como si no costaran. Caían las lágrimas a goterones. Pero se mordía los labios para no llorar en voz alta, como si temiera enojarlo. Jessie, al ver así a Musisi, se sintió algo ansioso, un poco confundido. Aunque él nunca ha vivido en la tribu, sabe cómo es esta especie, cómo es su forma de relacionarse. Los orcos de hoy en día casi no tienen un concepto de privacidad. Una cueva incluso puede albergar a varias parejas. Por la noche, todos hacen lo que hacen con sus hembras. Incluso puede durar más que el tiempo mismo para animarse. No tenía reparo alguno. Considerando entonces el entorno en el que creció Jessie, no entiendo a Musisi, que claramente ya le ha prometido ser su hembra. ¿Por qué aún le tiene miedo a este tipo de toques que son un poco más íntimos? Él, que hace un momento estaba perdido en la pasión, en este momento solo siente soledad. Pensó que Musisi estaba despreciando su identidad de hombre bestia errante. Lentamente afloja su agarre sobre Musisi. Levantó la mano y quiso secar las lágrimas de Musisi, pero siente claramente su retroceso temeroso en ese instante. Jessie se sentía algo triste, pero aún así le seca suavemente las lágrimas a Musisi. Dijo con cierta melancolía: sí, no tengas miedo. No te tocaré, eso es todo. Jessie sentía un amargo profundo en su corazón, pero no estaba enojado en absoluto con ella. Desde su perspectiva, las pequeñas hembras son delicadas. Tendrían tanto miedo de acercarse a él. Debe ser que no está lo suficientemente familiarizada con él, además de su identidad como un humano lobo errante, lo que hace que las pequeñas hembras no puedan confiar en él de inmediato. Siempre que él sea lo suficientemente bueno con Musisi, hacer que Musisi conociera su fortaleza, Musisi seguramente empezará a gustarle cada vez más. No puede apresurarse. Musisi no sabe lo que está pensando Jessie. Ella realmente se había asustado. Pensó que Jessie quería abusar de ella sin preocuparse. Si Jessie realmente quisiera usar la fuerza con ella, no podría pensar en ninguna manera de escapar. Justo cuando estaba un poco desesperada. Y sí, sin embargo, se detuvo ante su rechazo. Cuando Jessie levantó la mano, ella pensó que lo había enojado. Pensó que él iba a golpearla, pero no esperaba que Jessie sería tan gentil al consolarla y secarle las lágrimas. Al encontrar la mirada melancólica de Jessie en ese momento, de repente, Musisi se sintió un poco culpable, sintiendo que cada vez se asemejaba más a una chica deshonesta que engaña los sentimientos de personas sinceras. Pero no tenía otra opción. Quería decirle la verdad a Jessie, que no quería ser su pareja. No quería tener hijos con él, pero no me atrevo. Volver a la oficina. Jessie perdería la paciencia y la acosaría sin contemplaciones. Si Jessie solo fuera para ella un vecino normal, ella tampoco querría engañarlo de esa manera. Pero Jessie estaba decidido a tener hijos con ella. ¿Qué podía hacer ella? Esos son bebés de serpiente. Cuanto más pensaba Musisi, más se sentía agobiada, y más dolorosa se volvía su situación. Decidió en secreto que, una vez que su pie estuviera bien, saldría lo más pronto posible, y durante este tiempo haría todo lo posible por no comer sola, compartiendo la comida que pudiera. Por lo general, compartía todos los alimentos que identificábamos. Miró la hierba que había estado sosteniendo en su mano. Su mirada parpadeó. Recordó que esta persona parecía estar siempre corriendo por ahí con todos. Su rostro se tiñó de rojo. Dudó un momento y decidió tejerle unos pantalones cortos a Jessie, como una forma de agradecerle por su cuidado. Jessie miró a Musisi, que intentaba evitar su apariencia, que se veía desalentada, pero no intentó acercarse de nuevo. Ambos tenían sus propios pensamientos. Pronto, Musisi no pudo resistir el sueño y se quedó dormido. Ahora el clima gradualmente se estaba enfriando, especialmente después de caer la noche. La temperatura bajó drásticamente. En sueños, Musisi sintió algo de frío. Muévete instintivamente hacia la fuente de calor.
Aunque Jessie es un hombre bestia de tipo serpiente, en su forma humana no tiene nada de frío. Todo su cuerpo está cálido. Jessie se dio cuenta de que algo se acercaba a él. Así que abrió los ojos en su sueño. Lo que vio fue la dulce cara de la pequeña hembra dormida. Un destello de duda pasó por sus ojos. Finalmente, siguió su corazón. Abrió silenciosamente sus brazos para un abrazo. En el siguiente instante, Musisi rodó directamente dentro, llenando el vacío en sus brazos. Jessie miró hacia abajo al ser que tenía en sus brazos, y una sonrisa apareció en su rostro. Se acercó sigilosamente y frotó su cabeza con suavidad. Y luego cerró los ojos, satisfecho. Me quedé dormido rápidamente. Al día siguiente, Musisi, entre soñolienta, abrió los ojos. Y lo que vio fue el torso musculoso y definido del hombre, con unos pectorales que transmitían fuerza. Y su brazo estaba rodeando la cintura de él. Lo más vergonzoso de todo no es eso. Lo más vergonzoso es que ella incluso puso su pierna sobre el muslo de él. Su cuerpo entero estaba aferrándose a él como un pulpo, pensando en cómo anoche había rechazado la intimidad de esa persona. Y luego al mirar su situación actual, tan comprometida, Musisi solo quiere morir. En este momento, ya no tenía sueño en absoluto. Su rostro estaba completamente rojo. Sus pestañas temblaban. En su corazón, se consolaba en silencio. Jessie seguramente aún no se había despertado. Mientras ella se moviera lo suficientemente rápido, nadie se daría cuenta de su vergonzoso momento. Nadie sabría lo avergonzada que estaba. Pero cuando ella levantó la cabeza con cuidado, se encontró directamente con la mirada de Jessie, que parecía una sonrisa. En este momento, Musisi ya no tenía ninguna esperanza de salir ilesa. Me lancé rápidamente al otro lado de la cama, dudando, balbuceando. ZHC, no me malinterpretes. Simplemente no duermo bien. No quise aprovecharme de ti. Jessie ya estaba despierto. Cuando me di cuenta de que Musisi estaba a punto de despertar, rápidamente retiró su mano que estaba abrazándola. Hizo como si fuera Musisi quien había tomado la iniciativa. Por supuesto, cualquiera que sea la razón. De hecho, fue Musisi quien tomó la iniciativa. En este momento, escuché lo que decía Musisi. Casi se echó a reír. Se sentó abruptamente sin preocuparse. Dijo con un tono encantador. ¿Qué tonterías está diciendo Sisi? ¿Cómo es que eso es aprovecharse? Yo soy tu macho. Puedes tocarme donde quieras en todo mi cuerpo. Musisi realmente quedó impresionada con la forma de hablar de este antiguo guerrero. De verdad, cada palabra era muy osada. El problema es que encima lo dicen con toda la razón del mundo, sin el menor rastro de vergüenza, haciendo que ella pareciera demasiado sentimental. No preguntes más. Preguntar solo causa frustración. Se volvió a mirar a Jessie, justo cuando iba a decir algo. De repente, su mirada cayó en un lugar. Ella aún estaba algo confundida. Cuando reaccionó y se dio cuenta de lo que estaba viendo, se quedó completamente desconcertada. Miró sorprendida a Jessie, que tenía una expresión inocente. Instintivamente, se echó un poco hacia atrás. Su expresión era difícil de describir. Jessie, que también estaba un poco fuera de lugar, miró hacia abajo, confundido, para ver su propia apariencia. Entonces comprendió por qué Musisi tenía esa expresión. Pero, ¿se le puede echar la culpa a él? Es la era del vigor y la vitalidad. Estas situaciones eran, de hecho, normales. La abrazó durante toda la noche. Si él no mostraba ningún tipo de indicio, ¿realmente podría considerarse un macho orco normal? La hembra de este, al elegir pareja, no solo observarán la capacidad de su pareja para atrapar presas. Algunas hembras más audaces incluso exigen comprobarlo. Jessie se sentía un poco inseguro por dentro. Después de todo, su pequeña hembra parece diferente a las demás. Las hembras de la tribu son muy diferentes. Al elegir pareja, él no conocía a Musisi. ¿Cuál es la razón de su comportamiento ahora? Se tocó la nariz nerviosamente. Le dijo a Musisi. Esta es la reacción normal de los machos orcos. No tengas miedo, Sisi. Musisi, al escuchar esto, dejó escapar un grito silencioso por dentro. Ella ha tomado clases de biología, ¿sabes? ¿Realmente necesita que él le explique? Ella juró. Su expresión actual no tiene nada que ver con eso. No pudo evitar mirar de nuevo. El rostro de Musisi mostraba algo de vergüenza extrema. Hablando en términos razonables, ¿es esta la estructura corporal que debería tener un humano? Está bien, aunque seas un orco, deberías tener un poco de forma humana, ¿no? Tienes esa cara. ¿Es esto ciencia? ¿Has pensado en los sentimientos de tu futura pareja? Musisi apretó los labios. Al final, solo asintió con la cabeza, indicando que ya lo sabía. Temía decir demasiado y cometer un error. Era mejor decir menos. Musisi desvió la vista, queriendo ponerse sus sandalias de paja. Aún no he llegado a mis zapatos. Su pie fue agarrado por la mano caliente de Jessie. Instintivamente se encogió. Entonces vio a Jessie fruncir el ceño mientras miraba las costras en su pie. Había un dejo de pena en sus ojos. Enrollando hacia los pies de Musisi, no logró sacar el pie. Justo cuando iba a hablar, vio que Jessie
de alguna parte. Sacó 2 trozos de piel de una pequeña bestia. Aún no había llegado a sus zapatos. Por ahora, usa esto para envolverlo. Sé que hay un tipo de árbol cuyo interior se puede usar para hacer suelas. Espera a que regrese, te haré un par de zapatos para que los uses. Miró a Jessie con la mirada fija en sus acciones. Escuchando lo que decía, su corazón se sentía apretado y lleno de emociones. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Jessie no le prestó atención. Después de envolver los pies de Musisi, la levantó en brazos directamente. Regresó caminando hacia la cueva. Esperaron a que estuviera acomodada. Él comenzó a encender el fuego para asar la carne. Musisi pensó que Jessie usaría el método primitivo de hacer fuego frotando madera, pero se dio cuenta de que Jessie sacó directamente 2 piedras negras. Unos cuantos golpes contra la hierba seca. Las llamas comenzaron. Las llamas comenzaron a surgir. Ella todavía pensaba que tendría que hacer fuego frotando madera. Ya estaba lista para tener las manos ampolladas. No pasó mucho tiempo. Jessie tuvo la carne lista, tal como ayer. Primera toma de Musisi. Después de la cena, Jessie puso a la bestia de pelo largo en la pantalla. Los brazos de Sisi aliviaron su aburrimiento. Sisi, entonces, me voy a casar. Al volver te traeré algo de heno y frijoles negros. Si hay algo, hablaremos cuando regrese. ¿Entendido? Musisi realmente quería ir con Jessie. Sin embargo, después de pensarlo bien y considerando mi situación, terminé asintiendo, indicando que lo entendía. Luego, dirigió su mirada a la piedra de encendido. Miró sus propios pies. Al final no pudo contener su curiosidad. Se puso de puntillas con mucho cuidado. Tomó la piedra de encendido y comenzó a intentar hacer fuego. Era la primera vez que encendía fuego con éxito en la naturaleza. Musisi casi salta de alegría. Por suerte, recordaba que tenía una herida en el pie. No hizo nada inapropiado. El tiempo pasó rápidamente. Musisi no tenía idea. Estudió un poco cómo encender fuego. Y también investigó un poco sobre su espacio. Ya se ha pasado casi media jornada. Y Jessie también había regresado. Al ver a Musisi, se dio cuenta de que no estaba en la misma posición en la que la había dejado. No pudo evitar fruncir el ceño. Caminó directamente hacia Musisi a grandes pasos. Musisi escuchó el ruido y se dio la vuelta. Viendo la expresión de Jessie, ella se sintió un poco culpable. Pero esa culpabilidad se disipó por completo con lo que había en el cuello de Jessie. Lo que estaba colgado se desparramó. Preparación frita. ¿Hay frijoles negros ahí dentro? Jessie no respondió al oír eso. Se agachó. Tampoco sería como Jessie. Desató la pequeña piel de bestia en su pie. La examinó detenidamente. Después de darse cuenta de que no se había agravado, su expresión mejoró un poco. Musisi estaba un poco confundido. Entonces vio a Jessie atándole de nuevo la pequeña piel de animal. ¿No se suponía que no debías levantarte? ¿Qué pasaría si te lastimas de nuevo? Musisi se quedó sin palabras por un momento cuando escuchó esto. Jessie fue demasiado amable con ella. No importa cuál sea el motivo de la bondad de Jessie hacia ella. Ella no puede negar que Jessie es, en este mundo, hasta ahora, la persona que mejor la trata. Incluso su abuelo, que antes era quien mejor la trataba, tampoco lo haría como Jessie. No importa lo que haga, siempre la ponen en primer lugar. Cuida de todos los detalles. La trata con extremo cuidado y atención. Jessie vio que Musisi bajó la cabeza y no habló. Pensó que tal vez había sido demasiado duro en su tono. Asustó a la pequeña hembra. Rápidamente explicó. Sí, no me malinterpretes. No quise decir que te culpo. Al final, ¿se puede comer o no? Dicho esto, tomó la bolsa. Con una actitud servil, lo colocó delante de Musisi. Adular. Lado, mira. Ya tengo lo que me pediste. La hierba de línea de fuego necesita secarse antes de usarse. Estos frijoles negros se pueden alimentar directamente a las bestias pequeñas. Al escuchar esto, Musisi dejó de lado sus pensamientos anteriores. Inmediatamente abrió la bolsa de piel de bestia. Quería ver cómo eran estos frijoles negros. ¿Realmente se puede comer? Tras la evaluación, no solo puedes comer, también se puede moler hasta hacerlo polvo. Musisi estaba extremadamente feliz. Así, durante toda la tarde, Jessie estuvo. Una mirada de confusión estaba ayudando. Finalmente, hizo un montón de pastelitos. Cogió una ramita y pinchó. Después de asegurarse de que estaban cocidos, primero cogió uno. Se le entregó a Jessie, que ya había tragado saliva por enésima vez. Él ya estaba ansioso por ello. Musisi acaba de poner el pastel de frijoles negros frente a él. Él lo cogió con impaciencia. La acción de él sobresaltó a Musisi. No tuvo tiempo de decir ten cuidado, está caliente. Ni siquiera frunció el ceño. Tomé el pastel de frijoles negros y lo puse directamente en mi boca. Obviamente no le pareció caliente para nada. Todavía murmuraba con la boca llena lo delicioso que estaba este círculo, esperando a que los dos terminen su comida. La cantidad de frijoles negros que trajo Jessie ya se había agotado. Musisi había notado que en los últimos días él no había comido mucho más que ella. Hoy es la primera vez que veo a Jessie comiendo sin reservas.
De repente, se sorprendió por su gran apetito. Jessie quedó sorprendido por la expresión de Musisi, un poco incómodo. Temía que Musisi pensara que comía demasiado. Así que se apresuró a explicarse. Sí, nuestra especie de bestia serpiente tiene un gran apetito, pero una comida abundante puede mantenernos llenos durante días. No te preocupes por lo que como en su mayoría. No puedes sostenerte. Por supuesto, lo que sigue. Jessie solo pensó en ello en su corazón. Solo entonces recordó los hábitos de las serpientes. Musisi escuchó la explicación de Jessie, pero no lo dijo en voz alta. Simplemente no pensó que los orcos serpiente aún mantuvieran sus instintos primitivos. Siendo así, preguntó curiosa, ¿tendrás que hibernar y alimentarte en invierno? Al oír esto, Jessie asintió divertido. Claro que tengo que alimentarme. Los orcos mantienen algunos instintos primitivos, pero todavía hay muchas diferencias con las bestias sin inteligencia. Tiendo a ser más perezoso en invierno, pero no estaré durmiendo todo el tiempo. Cada ciertos días hay que comer. Jessie desvió levemente la mirada, pensando en algo. Su mirada hacia Musisi era algo ardiente. Él se acercó a ella y le dijo, sí, ¿tienes miedo de que hiberne y no tenga tiempo para ti? No te preocupes. Prometo que si tú no duermes, yo tampoco dormiré. Si tuviera sueño, ¿me darías un beso? Estoy seguro de que me despertaré de inmediato. Donde se imaginaba Musisi que Jessie podría. De repente llevaría la conversación aquí. Su rostro se sonrojó de vergüenza. Desvió la mirada, incapaz de enfrentar la intensa mirada de Jessie. Bajó la cabeza. Manitas inquietas frotaban nerviosamente su falda de piel. Respondió en voz baja. No digas tonterías. No es eso lo que quise decir. Jessie observó la pequeña apariencia de Musisi. Solo sentía la boca seca. Tenía muchas ganas de morderla. Tragó saliva. Su mirada tenía un toque de agresividad. Se acercó a Musisi. Dijo con voz apagada. Sí, ¿me dejarías darte un beso? Yo solo beso. No haré nada más. Musisi se sonrojó aún más al escuchar eso. Rojo hasta la punta de la oreja. Su cuerpo tembló levemente. Instintivamente quería retroceder. Pero la reacción de Jessie fue mucho más rápida. Ella aún no tuvo tiempo de reaccionar. Jessie se abalanzó sobre él. La mantuvo firmemente abrazada en sus brazos. Musisi, sorprendida, levantó la cabeza. Su pequeña boca se abrió un poco, justo cuando iba a hablar. En el siguiente momento, fue silenciada por un beso ardiente y ansioso. Jessie besaba con urgencia y dominio, como una bestia hambrienta que quisiera devorar a Musisi entera. Era extremadamente invasivo. Musisi ha vivido toda su vida. Cuando no estaba aquí, nunca he tomado la mano de una persona del sexo opuesto. ¿Dónde había sido tratada así por alguien? Este era su primer beso. De hecho, así simplemente se perdió. Musisi estaba avergonzado y asustado. Su pequeño corazón latía descontroladamente, pero Jessie no prestaba atención a eso. Solo le parecía que los labios de Musisi eran suaves y dulces. Una sensación de cosquilleo subía por su cabeza. Hacía que no pudiera detenerse. Solo quería más. Y Musisi, que estaba siendo abrazada de manera atrevida, ya sentía que algo andaba mal. Asustada, se quedó completamente rígida. No te atrevas a moverte. Tengo miedo de enfadar accidentalmente a Jessie. Temía que su instinto animal se desatara, y que la tomara por la fuerza. Jessie sintió la rigidez de Musisi. Sabía que la había asustado. Un suspiro de alivio. Con renuencia le dio otro beso en los labios. Luego, lentamente, la soltó. Jessie no necesitaba mirar para saber lo desastroso que lucía ahora. Su mirada hacia Musisi era algo evasiva. Sabía que no había podido contenerse por un momento. Quizás había provocado miedo en la pequeña hembra. Retrocedió un poco. Con cautela y cuidado. Sí, no tengas miedo. Solo te estaba dando un beso, de verdad. Al decir esto, recogió los zapatos que aún no había terminado de hacer. Voy a hacer mis cosas primero. Si necesitas algo, llámame. Musisi solo sentía que sus labios estaban entumecidos. Tengo la boca llena del sabor de este orco. No siente el fuerte rechazo que había imaginado. Sin embargo, su deseo de irse se ha vuelto cada vez más fuerte. Tiene un presentimiento. Si seguimos así, podrían ocurrir cosas terribles. Todo su ser está impregnado del olor de este orco. Después de lo que acaba de pasar, ya había comenzado a dudar de sí misma. Nunca nadie la había tratado tan bien como Jessie. Tenía miedo de no poder contenerse. Podría verse atrapada por Jessie. En ese momento, podría terminar siendo realmente una esposita. Y luego tener una camada de crías de serpiente. Ese no es el punto. La cuestión es si ella podrá tener la oportunidad de dar a luz. Las serpientes son un problema serio. Solo de pensarlo, podría asustarse hasta morir. Cuando Musisi se dio cuenta de en qué estaba pensando, su rostro se sonrojó de nuevo. Su cara se volvió roja otra vez. Se maldijo a sí misma en su mente. Levantó la cabeza y le dijo a Jessie sin darle importancia, recordando aquel día que vio. Ve a hacer lo tuyo. Después de escuchar la respuesta de Musisi, se fue alegremente a hacer sus propias cosas.
Musisi miró la cuerda trenzada que Jessie había traído. Esta hierba de fuego no es especialmente larga, así que hacer las conexiones era un trabajo técnico. De lo contrario, terminaría llena de protuberancias. Afortunadamente, Musisi siempre tuvo buenas habilidades manuales. Cuando estaba aburrida, le gustaba juguetear con estas cosas. No pasó mucho tiempo antes de que hiciera un ovillo. Ella dudó un instante. Finalmente decidió tejerle un pantalón corto a Jessie primero. Sin pensarlo más, se puso a trabajar. Los pantalones cortos no requerirían mucha cuerda. No toma mucho tiempo. Cuando Jessie regresara, Musisi ya ha hecho la mitad. En ese momento, estaba realmente tejiendo en una parte incómoda, pensando en el día que lo vio. La cara de Musisi se sentía un poco caliente. Al mismo tiempo, estaba evaluando cuánto espacio debía dejar en esa área. Solo puede contenerlo. Tan pronto como Jessie regresó, vio. El pequeño rostro de Sisi estaba sonrojado. Se veía encantadora y atractiva. Extraordinariamente apetitosa. Sus ojos se oscurecieron. Dejó lo que tenía en las manos y se acercó a Musisi. Al acercarse, pudo ver claramente lo que tenía en la mano. Nunca había visto algo así que tenía curiosidad. ¿Qué estará investigando Sisi ahora? Hasta que Jessie habló. Musisi se dio cuenta de que Jessie había regresado. Con vergüenza, ocultó los pantalones cortos que había tejido a medias. No preguntes, te lo diré cuando termine. Jessie escuchó esto. Aunque todavía tenía algo de curiosidad, no insistió en preguntar más. De todos modos, Musisi se lo dirá tarde o temprano. No tiene prisa. El tiempo pasó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron otros 2 días. Musisi ya se había puesto la ropa ajustada que había tejido. Ropa tejida con hilo de fuego. Aunque no es tan suave como la ropa de algodón, no estará muy lejos de eso. Lamentablemente, no tiene mucho tiempo. No hay tiempo suficiente para tejer cosas grandes. Solo puede hacer algunas prendas interiores. Y ya ha terminado los pantalones cortos que le tejió a Jessie, pero siempre ha sentido vergüenza de entregarlos. Siempre ha pensado que es un poco extraño regalarle algo así a alguien del sexo opuesto, pero ahora su pie ya está completamente curado. Y además, su tiempo es muy limitado. Si no te vas, ella teme no poder encontrar un lugar donde, puerto seguro para capear el invierno. También teme no poder encontrar suficiente comida. Aunque hay mucha comida aquí con Jessie, pero le daba vergüenza irse fingiendo. Y además, en los últimos días su espacio ya ha estado lleno. Con su fuerza, no puede cargar cosas pesadas y caminar demasiado lejos. Mirando a Jessie que se estaba preparando para salir. Había un matiz de determinación en los ojos de Musisi. Finalmente, sacó los pantalones cortos que le había tejido a Jessie. Se lo entregué. Esto es lo que hice para ti, unos pantalones. Para usar. Jessie, al escuchar esto, dejó caer el saco de piel de bestia que tenía en las manos. Con los ojos brillantes, tomó los pantalones cortos que Musisi le ofreció. Pero después de estudiarlo un rato, no entiendo cómo se supone que me ponga esto. Al ver esto, Musisi contuvo su vergüenza. Le expliqué la situación a Jessie. Luego se dio la vuelta. Aparta la vista. Poco después, Jessie se puso los pantalones cortos. Y luego, emocionado, saltó en el lugar, mirando a Musisi con entusiasmo. Sisi, eres muy habilidosa. Realmente lograste hacer algo tan exquisito. De ahora en adelante, cuando corra, así ya no te golpearían en el muslo. Musisi, al oír esto, simplemente quedó con el rostro rígido. Y maldijo en su mente que Jessie dijera cualquier cosa. ¿Cómo se supone que debía responder? En este momento, solo sentía vergüenza extrema. En su mente, incluso aparecieron algunas imágenes de golpes en los muslos. Mu-SS miró fijamente a Jessie por un instante. Dijo con voz delicada y sonrojada. No digas cosas al azar. Jessie se había emocionado demasiado hace un momento. Olvidé que a Musisi le daba vergüenza con facilidad. Olvidó que Musisi era muy tímida. Se tocó la cabeza nerviosamente. Se rió tontamente y respondió. Está bien. Entendido. Prestaré atención la próxima vez. Dijo esto mientras la miraba con cautela, con los ojos brillantes. Igual que un niño que está a punto de recibir un dulce. Solo se le oyó preguntar con cuidado. Sisi, ¿cómo se te ocurrió regalarme un símbolo de compromiso? ¿Ya estás a punto de cumplir la mayoría de edad? La pregunta dejó a Musisi completamente desconcertada. ¿Qué símbolo de compromiso? ¿Qué tiene que ver eso con su edad? ¿Acaso cometió algún error? Ahora está un poco confundida. Jessie vio que Musisi simplemente lo miraba fijamente, atónita, pero no respondía. Pensó que Musisi estaba avergonzada, sin insistirle más para que respondiera. Solo que la sonrisa en su rostro era excepcionalmente radiante. Solo se le escuchó decir emocionado. No se pueden regalar las cosas de manera descuidada. Encontraré el pelaje más bonito y valioso para regalarte. Cuando sea nuestro símbolo de unión. Espera un momento. Diciendo esto, se dio la vuelta y salió corriendo rápidamente con la bolsa de piel. Musisi miró fijamente a Jessie, quien desapareció ante sus ojos.
Solo sentía que probablemente había cometido un gran error. Se maldecía por no haber pensado que la ropa íntima no debería ser regalada. No se pueden regalar las prendas de forma irresponsable. Este aspecto no ha cambiado desde tiempos antiguos. ¿Cómo no pensó que en este mundo animal podría haber tales consideraciones? Ahora se complicó. Coqueteó y luego huyó. Comportamiento completamente de chica mala. Solo de pensar que Jessie volverá y se dará cuenta de que ella se fue. Cuánto decepcionado estaría. Se sintió un poco angustiada y culpable, pero no se detuvo a pensar en sí misma. ¿De dónde vienen estas emociones? La culpa está bien. ¿Por qué aún siento dolor? Al final, se miró a sí misma. El lugar donde ha vivido tantos días. Aunque estaba algo renuente, pero cuando pienso en la forma bestia de Jessie, y también en el hecho de que tendría que dar a luz crías de serpiente, le dio un escalofrío. Finalmente, no se atrevió a pensar más. Se fue directamente sin mirar atrás, hacia una dirección. Musisi no tomó la dirección por la que había venido. Tenía miedo de encontrarse con personas de otras tribus, pero ella no lo sabía, que sus ojos caminaban solos en la jungla. La razón por la que no se encontró con ningún peligro, no era porque tuviera buena suerte, sino porque entró directamente en el territorio de la tribu de los lobos salvajes. Entró directamente en el territorio de Jessie. Este lugar casi no tiene bestias que se atrevan a acercarse, y la dirección en la que ahora caminaba. Poco a poco nos hemos adentrado en las profundidades de la jungla. Allí dentro, hay innumerables bestias. Esa no es ella en absoluto. Un lugar donde una mujer débil podría pisar. No sabía cuánto tiempo había caminado. El sol ya está directamente sobre su cabeza. Musisi siente un poco de sed. Solo quiero un poco de agua para beber. Por suerte, había estado siguiendo el río. No tiene que buscar agua más. Sacó de su espacio el tubo de bambú que había tomado de un hueco en un árbol. Rápidamente llena agua y comienza a beber. Pero apenas había tomado unos sorbos. Dentro del campo de visión de Musisi, apareció dos bestias con colmillos sobresalientes. Esas dos bestias parecían del tamaño de leones a la distancia, pero eran muy feas, fuera de los colmillos. Sus ojos, que brillaban fríamente, simplemente, lo miró fijamente a Musisi. Musisi miró fijamente a los dos. Bestias que jamás había visto o oído. Ya tiene lágrimas acumulándose en los ojos. Pero no te atrevas a parpadear. Temía que si parpadeaba, esas dos bestias se lanzarían hacia ella, y luego la devoró. Miró a su alrededor. Se dio cuenta de que, además de los árboles, no había absolutamente nada que pudiera servirle de escondite. Musisi estaba casi desesperada. Al ver que esas dos bestias comenzaban a acercarse lentamente, claramente, la habían tomado como su próxima comida. Musisi no tiene opción. Solo podía arriesgarse. Por supuesto, no podía pelear cuerpo a cuerpo con las bestias. Su única opción era trepar un árbol. No lo dudes demasiado. Directamente eligió el más cercano a ella, un gran árbol, y comenzó a trepar rápidamente, aunque trepar no fue fácil. Afortunadamente llegó antes que esas dos bestias que se acercaron corriendo. Me senté justo en la rama gruesa de un árbol. Esas dos bestias llegaron a estar debajo del árbol. Miró hacia abajo, y se dio cuenta de que realmente había subestimado la situación. Acerca del tamaño de estas dos bestias. Estas dos bestias son mucho más grandes que los leones, especialmente esos colmillos que sobresalen y brillan fríamente. Solo un vistazo hizo que Musisi temblara de miedo. Sus narices se movieron ligeramente, como si hubieran olfateado algo delicioso. Sus ojos brillaron con una luz sedienta de sangre. De adelante hacia atrás, comenzó a golpear la cortina. Gran árbol en el que estaba trepando Sisi. Ella había pensado que estas dos bestias se irían por su cuenta en un momento. De verdad que nunca me imaginé que serían capaces de hacer algo así. Por un momento, no prestó atención. Casi me tiran. Date prisa y agárrate fuerte a las ramas del árbol. Pero esas dos bestias parecían no conocer el cansancio. Continuaron embistiéndola de un lado a otro. Evidentemente no tenían intención de dejarla escapar. En ese momento, Musisi estaba realmente desesperada. Con lágrimas en los ojos, miró su brazo lastimado por aferrarse con fuerza al tronco, que se había raspado. Dolorosa, quería soltarme y rendirme, pero al mirar hacia abajo, odiarse por ser demasiado joven, pero aún así, soportó el dolor y lo abrazó con fuerza. No quería morir, y menos ser devorada por esas bestias. Solo pensar en esa imagen la hacía sentir un escalofrío por la espalda. Le brotaron capas de sudor frío por el cuerpo. Musisi empezó a sentir cierto arrepentimiento. Se arrepentía de haber subestimado el peligro de este mundo, odiarse secretamente por ser tan joven, muy impulsiva. Originalmente pensaba que con la ayuda del sistema, podría encontrar suficiente comida para esconderse antes del invierno. Al menos podría sobrevivir. Ahora parece que, probablemente fui yo quien fue demasiado idealista. El mundo ya no es lo que era. El peligro está en todas partes. Un descuido podría costarle la vida. Si ahora pudiera elegir, ella preferiría ser la nuera de Jessie antes que ser devorada por una bestia.
No importa cuáles sean los sentimientos de Jessie hacia ella. Al menos ahora él es muy bueno con ella. No he hecho nada para lastimarla. Seguir a Jessie, aunque realmente tenga que dar a luz a crías de serpiente. Los crías de serpiente no deberían ser así. No debería hacerle realmente daño a ella como madre. Siempre que suprimiera el miedo en su corazón. No debería haber acabado en esta situación. Y de verdad ella podría pasar toda la vida sola, ¿verdad? Los humanos son animales sociales. ¿Realmente no se sentiría sola? ¿No se derrumbaría? Si realmente tuviera que elegir a alguien para vivir juntos en este mundo, ¿podría encontrar a alguien más adecuado que Jessie? ¿Alguien que sea mejor para ella? Cuanto más pensaba Musisi, más sentía que, en ese momento estaba completamente cegada. Lo único que pensaba era en escapar. Solo tenía en mente que, mientras no le diera un huevo a Jessie, estaba bien. Pero había ignorado todos los peligros de este mundo. Se le olvidó por completo. Ahora ya es demasiado tarde para arrepentirse. Repentino. Después de que las dos bestias chocaran de nuevo, Musisi escuchó un clic. Luego, el árbol se inclinó un poco hacia un lado. La repentina exclamación de Musisi fue un grito agudo de susto. Se aferró con fuerza a aquel tronco, como si estuviera aferrándose al último recurso de salvación. Ella cerró los ojos. No se atrevía a mirar hacia abajo de nuevo. Ella sabía que a este árbol no le quedaba mucho tiempo, y ella ya no tenía forma alguna de resistirse. Solo podía esperar a que el árbol se rompiera, perder la vida en la boca de la bestia. El tiempo pasaba lentamente. Las lágrimas caían de los ojos de Musisi de manera intermitente. Las bestias bajo el árbol seguían golpeando sin parar. Con el último chasquido, un sonido. Este árbol finalmente no pudo más y cayó hacia el suelo. Musisi mantenía los ojos bien cerrados. En silencio reza para que todas las deidades le permitan que definitivamente se caiga y muera, aunque ella quiere vivir. Pero no quiero estar medio muerto en absoluto, y mucho menos ser devorada por bestias después de caer. Pero el dolor que esperaba no apareció. De repente, algo le aprisionó la cintura. Pero no quería estar a medias ni muerta ni viva. Los rugidos furiosos de las dos bestias, como el grito de otro tipo de animal, que sonaba como el siseo de una serpiente. Jessie atravesó instantáneamente a los dos leones bestias con su cola de serpiente. Ella tragó saliva con dificultad. Se sentía algo inquieta. No sé cómo puedo soportar la ira de Jessie. Cuando Jessie se dio la vuelta, vio los ojos de Musisi. Él encogió su gran cabeza. La bajé a Musisi del árbol. En el siguiente momento, volvió a su forma humana. Musisi se quedó rígida, dejando que Jessie la manipulase. Pero no se atrevió a mirar la expresión de Jessie. Pero Jessie guió a Musisi de principio a fin. La miró detenidamente. Cuanto más la miraba, más se fruncía el ceño. Una emoción de frustración pasó por sus ojos. Parecía muy triste. Dios sabe cuán asustado estaba cuando vio a Musisi. Cuando caigo al suelo con el árbol. Cuánto miedo sintió. Hasta ahora todavía se siente aterrorizado. Si hubiera llegado un poco más tarde, su pequeña hembra podría no haber estado allí. La voz de Jessie temblaba levemente. Dijo en voz baja: lo siento, Sisi. Es mi culpa que te haya encontrado recién ahora. Te he hecho sufrir tanto. Mientras esperaba las preguntas de Jessie, Musisi, al escuchar estas palabras, se quedó completamente aturdida. Incluso empezó a dudar si estaba escuchando cosas. Con los ojos muy abiertos, lo miró. Descubrió que en sus ojos no había enfado, solo dolor y autorreproche. Musisi estaba realmente confundido. No entiende por qué Jessie tiene esta actitud. ¿Acaso no le importa en absoluto que ella haya huido? ¿No está enojado en absoluto? Incluso si Jessie tiene buen carácter, ¿realmente no está enojado? Entonces, ¿de dónde proviene esta culpa? Musisi, un poco nerviosa, apretó sus pequeños puños. Se mordió los labios. Finalmente, no pudo resistir la curiosidad y preguntó: ¿por qué me dices que lo sientes? ¿No estás enojado? Jessie se quedó rígido al escuchar esto. Hizo una expresión de incomprensión. ¿Por qué debería estar enojado? Soy yo quien no le explicó a Sisi que aquí no podía venir. También fue culpa mía no haber encontrado a Sisi a tiempo. Sisi sufrió mucho y quedó en shock. Después de decir eso, miró a Musisi con atención. Dijo casi suplicando: Sisi, no te enojes conmigo. Te prometo que esto no volverá a suceder. Prometo protegerte en el futuro. Por favor, no me dejes. Musisi escuchó las palabras de Jessie. Se quedó completamente desconcertada. Ella no se imaginaba que Jessie pensara de esa manera. Ni siquiera dudó de que ella quisiera escapar. Incluso atribuir todos los errores. Cuando le tocó a él, Musisi pensó que debería sentirse feliz. Al menos así no tendrá que soportar la ira de Jessie. Pero no fue así. Más bien, se sintió extrañamente angustiada. Jessie la considera demasiado importante. Se rebajó demasiado. Esto le hace sentir que no es digna en absoluto. La pureza de los sentimientos de Jessie. Aún más ridículo es. Ella realmente piensa que Jessie no entiende el amor. Buscar pareja solo para tener hijos. Ese tipo de amor que siempre pone
los sentimientos que la otra persona pone en primer lugar, aunque no sea amor, ya es tan valioso que supera todo. Musisi frunció los labios. Cuanto más lo pensaba, más sentía que había ido un poco lejos. Las lágrimas comenzaron a caer. Cuando Jessie estaba nervioso queriendo consolarla, Musisi se arrojó directamente a los brazos de Jessie. Dijo entre sollozos: lo siento mucho, Jessie, ya no correré más. ¡Wow! Era la primera vez que Jessie era abrazado así. Sorprendido, la atrajo hacia su pecho. Pero cuando su mirada se posó en las heridas de Musisi, soltó un poco con sumo cuidado. No importa si lo que dijo Musisi ahora fue para persuadirlo. Él creía que lo que ella decía era cierto. Le acarició la cabeza a Musisi. Todo está bien. Donde quiera que Musisi quiera ir, yo iré contigo. Musisi, no tengas miedo. Jessie cargó a Musisi y regresó a la cueva. Sacó directamente la hiel de piraña que estaba en la cueva. La joven hembra que aún no ha tenido su primer amor. Cuando la bilis tocó la herida, una sensación de frescor suprimió el escozor. Cuando Jessie terminó de limpiar su brazo, cuando se trata de sus muslos, cuando se acercó a su muslo, una sensación de frescura sofocó esa punzada de dolor. La cara de Musisi también se puso caliente. El rubor le subió hasta el cuello. Ella en realidad apenas acaba de cumplir 18. La joven hembra que nunca ha estado enamorada. ¿Cómo podría soportar una cercanía así? Jessie en realidad tampoco lo tiene fácil. Aquí sentado frente a mí está mi pequeña hembra, con una apariencia tan obediente que dejaba que la molestara. Cualquiera que lo viera no podría evitar tener pensamientos oscuros, pero él solo podía aguantar. Se esforzaba por no desviar la mirada. Apretaba los dientes para mantenerse consciente. Cuando terminó de aplicar el medicamento a las heridas de Musisi, la espalda de Jessie ya estaba cubierta de una fina capa de sudor. Él no descansó. Se dio la vuelta y sacó la piel de zorro de fuego que había doblado perfectamente. La piel del zorro de fuego. Esta cosa es muy difícil de encontrar. Yo quería encontrarlo para regalarte como símbolo de nuestra unión de pareja. Resulta que me tomó demasiado tiempo. Hizo que te perderías. Musisi se enamoró de él a primera vista. Ninguna mujer rechazaría una piel así, especialmente en un lugar donde es difícil ver colores brillantes. Jessie vio la expresión de Musisi. Supo que le gustaba mucho, aunque estaba dentro de sus expectativas. Una vez que la decisión es firme / definitiva, Jessie finalmente soltó un suspiro de alivio. Dio un paso adelante y agarró la manita de Musisi, con la mirada fija en Musisi. Sí. Dado que ya hemos intercambiado los símbolos de nuestra unión de pareja, ¿cuándo nos convertiremos en pareja? Musisi estaba acariciando el pelaje con gran alegría, pensando en cómo aplicar. ¿Esta piel servirá para hacer ropa hermosa? De repente, fui atrapada por Jessie, quien me hizo esta pregunta, aunque Musisi ya había aceptado su destino. Hacer que se uniera a Jessie de inmediato. Como pareja, aún le daba algo de miedo. No es que tuviera miedo de Jessie como persona, sino por lo que había visto ese día de Jessie. Temía que su pequeño cuerpo no pudiera soportar los juegos de Jessie. Los ojos de Musisi brillaron. Levantó la cabeza hacia Jessie. Mostrar una expresión de pena. Todavía no soy un adulto. Él acarició suavemente el rostro terso y blanco de Musisi. Sus ojos mostraban un destello de obsesión. Dijo con tono algo halagador: podemos orar y hacer una promesa al dios bestia primero. Así completaremos la ceremonia de unión. Mientras decía esto, tiró de la manita de la Musisi. Garantía de carretera. No te preocupes, Sisi. Puedo hacer un juramento al dios bestia. Antes de que cumplas la mayoría de edad, definitivamente no me aparearé contigo. ¿Puedes primero unirte a mí como pareja? Musisi miró a Jessie, con una expresión que parecía incluso más lamentable que la suya. Me siento un poco ciego. En su corazón, maldijo a Jessie por ser tan desvergonzado. Ese hombre gigante de más de 2 metros, sorprendentemente, imitaba a los demás, haciendo pucheros, mostrando ternura y fingiendo ser una víctima. Después de pensarlo, se dio cuenta de que Jessie era, de hecho, la mejor persona para ella. Musisi finalmente asintió en señal de acuerdo. Jessie asintió cuando vio a Musisi. Me siento totalmente revitalizado. La sonrisa en su rostro no se desvaneció en ningún momento. La quería aún más a Musisi. Me temo que no lo he hecho bien. Entonces Musisi podría retractarse. Cuando llegó la noche, Jessie primero fue a un lugar a unos 20 metros de la cueva. Encendió un fuego considerable en ese lugar. Luego, colocó un animal salvaje preparado frente a la hoguera. Aquí fue cuando finalmente trajeron a Musisi frente a la hoguera. Que Musisi se arrodille con ella frente al fuego. Juntos, oremos al dios bestia. Fue hacer una promesa de nunca traicionar. Rogamos por las bendiciones del dios bestia. Lo primero que hizo Jessie cuando regresó a la cueva con Musisi fue tirar las 2 grandes piedras de la cama de piedra. Ahora él ya está emparejado. Aunque no puede hacer realmente nada, pero un abrazo y un beso deberían estar bien. Jessie pensaba cada vez más en lo bonito que era. No pudo evitar reírse en voz alta, pero no se dio cuenta de que Musisi lo estaba mirando. Su expresión era difícil de describir. Tarde en la noche,
No tengo nada de sueño. Jessie miraba a la persona que dormía a su lado. Solo sentía calor por todo su cuerpo. Uno no pudo evitar darse la vuelta. A continuación, venía algo que a todos no les gusta ver. Menos mal que estoy yo. Por ese sueño. Jessie se volvió aún más cauteloso con Musisi. Temía que ella tuviera algún problema. Recibió una pequeña herida. Pero cuando era el momento de aprovecharse. Aún así, él siempre se aprovecha. Desde que unieron sus vidas. Por la noche, Musisi siempre duerme abrazada por Jessie. Jessie de vez en cuando también le saca alguna ventaja. Al principio, Musisi se sintió un poco nervioso y avergonzado. Poco a poco descubrí que Jessie no podía hacer nada. Después de haber exagerado, finalmente se tranquilizó. Silenciosamente se autosugestionó en su mente. Lo consideró como un gran perro juguetón a su lado. Todos los problemas se resolvieron fácilmente. Cada vez que Jessie se aprovecha, se siente mal por un rato. Musisi no entendió lo que Jessie estaba tratando de hacer. Pero él simplemente no se cansa. Ahora Musisi ha decidido seguir a vivir con Jessie en esta alianza. Así que comenzó a poner en práctica sus ideas. Porque cada vez que Jessie se queda ocioso, siempre la codicia. Musi le encontró algo que hacer. Al llegar varios. En la cueva, hay suficiente hierba negra y frijoles. La verdad es que la otra comida escasea un poco. Decidieron ir al mundo bestia a intercambiar. Para cambiar por algo de comida diferente. Antes de irse, Musisi también hizo una máscara de ojos para Jessie. Para cubrir la identidad de bestia errante de Jessie. Durante el trayecto de varios días. Los objetos intercambiados casi no cabían en la piel de bestia. Jessie estaba a punto de transformarse en una bestia para llevar a Musisi a casa, cuando sintió que alguien los observaba con malas intenciones. Jessie mostró una mirada fría, extendiendo la mano y atrayendo a Musisi hacia sus brazos. Su mirada fría se centró en una dirección. En ese momento, una voz fría y sombría resonó desde adelante. Chaval, tienes buen oído. A medida que la voz sonaba, varios bestias aparecieron desde las sombras. La persona levantó la vista y miró a Musisi. Y se dio cuenta de que estas personas tenían algo extraño. Hay criaturas con piernas humanas y cuerpos de bestia. Hay formas extrañas con cabeza de bestia y cuerpo humano. Menos mal que se encontró con Jessie en ese momento. Ella lo sabe todo. Estos probablemente son los bestias errantes. Musisi levantó la vista y miró a Jessie. Solo siente que su suerte es realmente buena. Por suerte, en ese momento se encontró con Jessie. Si se hubiera encontrado con estas personas, probablemente optaría por morirse un poco allí mismo. Jessie bajó la cabeza y miró a Musisi. Al ver que ella lo miraba fijamente, pensó que ella estaba asustada. Le acarició la cabeza en un gesto de consuelo. Cuando levantó la vista hacia la persona enfrente, la ternura que había en sus ojos desapareció por completo. Si no quieres morir, lárgate. Un hombre bestia con cabeza de tigre y cuerpo humano. Al escuchar esto, se rió inmediatamente. Señalando a Jessie, dijo con burla. Un tuerto que aún se atreve a hablar con arrogancia. Dicho esto, dirigió la mirada hacia Musisi. Sus ojos pasaron por un atisbo de lujuria. Eres un bestia errante discapacitado. ¿Y encima se atreve a salir a solas con una hembrita? ¿Acaso no es esto como enviarnos compañeras a mis hermanos y a mí? Los otros comenzaron a reírse en voz alta. El hermano mayor tiene razón. ¿No estás enviándonos a todos una pareja? ¡Ay! Ya empecé a sentirme algo emocionado. Musisi escuchó estas palabras obscenas. Su rostro se sonrojó de rabia. Ella giró la cabeza y se escondió en los brazos de Jessie. Realmente no quería seguir mirando esas miradas lascivas. Eso la hizo sentir incómoda por todo el cuerpo. Incluso resultaba un poco asqueroso. En ese momento, Jessie tenía el rostro pálido. Su cuerpo emanaba un aura de muerte. Les lanzó una risa burlona a esos pocos. ¿Acaso buscan la muerte? Entonces, cumpliré su deseo. Hablando, se transformó directamente en su forma bestial. Usa la cola de la serpiente para enviar a Musisi detrás de una gran roca. Luego se lanzó directamente hacia esos varios. El bestia errante se lanzó hacia adelante. Esos hombres no esperaban que Jessie fuera tan decidido. Después de cruzar la mirada con Jessie, alguien gritó. Él también es un bestia maldita. Otro hombre también se sorprendió. De verdad. No puedo creer que se haya disfrazado para acercarse a la hembra joven. ¿Por qué no se me ocurrió esta idea? Jessie no va a dejar que estos intenten robarle. El bestia joven hembra no va a decir tonterías. De inmediato, lanzó un ataque con su cola de serpiente. La resistencia de Jessie es demasiado fuerte. Aunque pasó el tiempo, todos comenzaron a estar un poco cansados. La velocidad y la agilidad disminuyeron gradualmente, que Jessie parecía incansable. Se volvió más fuerte con cada batalla. Poco a poco comenzaron a sentir que no podían ganar. Sabían que esta vez probablemente se habían metido en problemas. El que era llamado hermano mayor, el bestia maldita. Un destello de miedo cruzó los ojos del bestia. Hermano, todos somos bestias malditas. ¿Por qué matarnos entre nosotros? Únete a nosotros. ¿Qué tal si compartimos a esa hembra joven?
Jessie se rió de rabia al escuchar esto. La muerte es inminente. Por más increíble que parezca, todavía está intentando algo con su pareja. Realmente tienen valor. No tenía intención de perder el tiempo con ellos. Atacaba cada vez más fuerte. No le da ninguna importancia a las pequeñas heridas en su cuerpo. Solo quería deshacerse de estas personas rápido. Desearía poder traer a Musisi a casa pronto. Muy rápido. Un hombre lobo fue golpeado en la cabeza por Jessie. No quedó rastro de vida. Los pocos orcos siniestros que quedaban vieron. Esta escena los aterrorizó. El hermano mayor estaba aún más ansioso. Hermano, nos equivocamos contigo. Detente aquí. Nosotros, los hermanos, nos iremos de inmediato. De ahora en adelante, no nos molestaremos el uno al otro. ¿Qué opinas? Detente. Jessie soltó una risa fría. Dijo despectivamente. Te di una oportunidad. Sin embargo, ustedes insisten en buscar la muerte. ¿Cómo podría no cumplir con ustedes? Al final, varios de ellos suplicaron por sus vidas. Pero Jessie no mostró la más mínima intención de reprimirse para dejarlos ir, hasta que varios cayeron al suelo sin vida. Solo entonces Jessie volvió a su forma humana y se dio la vuelta hacia el lugar donde Musisi estaba escondida. Jessie aún no había llegado al lugar. Musisi, que había estado observando la situación de la batalla, salió corriendo. Cuando llegó corriendo a estar junto a Jessie, luego comenzó a examinar las heridas de Jessie. Mira hacia arriba y mira hacia otro lado. El cuerpo de Jessie estaba cubierto de rasguños grandes y pequeños. Incluso tenía 2 mordeduras. La nariz de Musisi se humedeció. No pudo evitar que se le cayeran las lágrimas por el dolor. Sollozando en voz baja. Jessie, ¿te duele? Jessie originalmente tenía una apariencia despreocupada. Es como si no pudiera sentir el dolor. De hecho, no creía que estas heridas fueran nada. La capacidad de recuperación de los bestias es muy fuerte. Pero cuando se dio cuenta de que Musisi estaba preocupada por él, la expresión en sus ojos vaciló por un instante. Inmediatamente frunció el ceño mostrando una expresión de dolor. Jessie solo quería que Musisi se acercara a él de forma más activa. Sí, ¿puedes soplarme un poco? Musisi siempre trata a Jessie como eso. Un hombre rudo sin malicia. ¿Quién iba a pensar que Jessie le jugaría una mala pasada? Al escuchar lo que dijo Jessie, las lágrimas comenzaron a caer con más fuerza. Rápidamente sacó del espacio varios sacos billares de piraña. Solo quería aplicar medicina a Jessie. Jessie solo quería que Musisi se acercara a él de forma más activa. Al ver que Musisi lloraba cada vez más triste, se puso un poco nervioso. Detuvo rápidamente el siguiente movimiento de Musisi. Con un gesto rápido, la levantó en brazos. Dijo mientras la consolaba. Sí, no llores. No siento ningún dolor en absoluto. Solo estaba bromeando contigo. Musisi no podría creer que Jessie realmente no le doliera. ¿Quién no conoce realmente el dolor? Lo máximo es que Jessie puede aguantar más. Tenía que ser Jessie quien la bajara. Primero, tenía que ponerle la medicina a Jessie. Aunque Jessie no creía que era necesario. Pero sentirse querido y cuidado por alguien es realmente agradable. Se detuvo siguiendo el deseo de Musisi. Musisi señaló una piedra. Hizo que Jessie se sentara. Cuando Jessie finalmente se sentó cooperando, rápidamente reventó la vesícula biliar de una piraña. Comenzó a aplicar la medicina con cuidado a Jessie. Apenas tocaron la herida. Jessie sintió una sensación de frescor. Cubrió la molestia punzante que había sentido antes. Pero esto aún no había terminado. Mu-SS todavía recordaba que Jessie le había pedido que soplara. Así que sin pensarlo más, hizo un puchero para soplar la zona donde había aplicado la medicina, pensando que así Jessie podría sentirse mejor. Jessie nunca imaginó que Musisi haría este movimiento. Solo sentía que el lugar donde ella sopló ya no dolía, pero comenzó a picar. Él apartó la mirada. Se dijo a sí mismo que no debía mirar más ni pensar más. Resulta que, en un momento de descuido, Musisi le sopló directamente en el hombro. La respiración le rozó suavemente la nuca y el lóbulo de la oreja. Dejó una serie de ondas. Hizo que Jessie temblara sin control. Musisi quedó atónita por los movimientos de Jessie. Pensó que ella le había hecho daño. Dijo apurada. ¿Te hice daño? Lo siento mucho. Tendré más cuidado la próxima vez. Mientras decía esto, levantó la vista y se encontró con los oscuros ojos de Jessie. Musisi sintió instintivamente que había algo peligroso. No pudo evitar dar un paso atrás. Kegan retrocedió. Jessie la agarró y la atrajo a su abrazo. Al siguiente instante, un beso ardiente cayó sobre ella. Musisi estaba confundida por las acciones de Jessie. Cuando sintió que algo no estaba bien, ella se sintió completamente desordenada. No entendía por qué Jessie estaba bien hace un momento. ¿Cómo de repente se volvió así? ¿Acaso esta medicina tiene algún efecto secundario? Pero no debería. Si hubiera efectos secundarios, el sistema no podría no mostrarlos. Pero ahora no es el momento para que ella considere estas cosas. Jessie obviamente ha perdido el control. Sus manos ya estaban comenzando a comportarse de manera inapropiada. La boca de Musisi está bloqueada. Solo podía emitir sonidos de gemidos.
Aquí, mi propia fuerza no es rival para la de Jessie. Y además, como Jessie tenía heridas, ella tampoco se atreve a moverse mucho. Tenía miedo de tocar las heridas de Jessie, pero si esto continuaba así, temía que Yehiu se la comiera allí mismo. La primera vez que, solo pensar en ello hace que Musisi se sienta incómoda. Ella es una chica conservadora. Durante los primeros 18 años, ni siquiera había tomado la mano de un hombre. Realmente no puedo soportar esto. Afortunadamente, en ese momento un pájaro voló entre los árboles sobre mi cabeza. Hizo un pequeño ruido. Despertó a Jessie, que ya estaba algo fuera de control. Él soltó los labios de Musisi, que ya estaban algo besados. Había un rastro de vergüenza en sus ojos. Retiró cuidadosamente su mano que ya había entrado en la ropa. Justo al retirarlo, tocó sin querer. Claro que disfrutaba de la tersura y suavidad de ese tacto. Tragó saliva con dificultad. Le dijo a Musisi con voz muda. Sí, por favor no me molestes. Aún no has expirado. Aún no podemos. Musisi, en realidad, quería denunciar el comportamiento frívolo de Jessie, pero no esperaba que, antes de que pudiera hablar, Jessie le diera la vuelta a la situación. Ella estaba completamente atónita. Cuando te coqueteé, no me vengas con eso. Al escuchar esto, una chispa de culpa brilló en los ojos de Jessie, pero al pensar que si admitía que no pudo contenerse, podría haber más piedras grandes en la cama de piedra en el futuro. Así que apretó los dientes, mostrando una expresión inocente. Miró a Musisi con resentimiento. Esa mirada era como si estuviera mirando a un traidor. Musisi sintió escalofríos por todo su cuerpo ante esa mirada. Justo quería hablar. Entonces escuchó a Jessie decir, ¿por qué Sisi acaba de soplar sobre mi parte sensible? ¿No está pidiendo lo mismo? Jessie sintió que no estaba completamente injusto con Musisi. ¿Es posible que el cuello y las orejas de un macho se muevan libremente? Él es un hombre normal. Ser provocado de esta manera por su joven hembra que siempre le ocupa la mente, ¿no sería normal que tuviera alguna reacción? Cuando Musisi realmente quería decir que no era así, pero cuando su mirada se posó en el hombro de Jessie, simplemente recordé su reciente cambio, y su propia acción en ese momento. Su rostro se sonrojó instantáneamente. Dijo titubeando, no tengo, yo solo preguntaba. Solo quería hacer que te sintieras mejor. Yo no lo hice. No pensé así. Jessie estaba ansioso por lo que pensaba Musisi. La forma en que lo explica da ganas de reír. Y en su corazón se maldijo por ser sinvergüenza, por aprovecharse de la joven hembra inocente. Pero no tenía ninguna intención de arrepentirse. Por el contrario, actuó de manera generosa y le dijo a Musisi, sí, no es necesario que te expliques. Ni siquiera pienses en ello. Somos pareja. Puedes pensar lo que quieras. Solo que ahora el apareamiento dañará tu cuerpo. Mejor hablemos de eso después. Musisi estaba completamente confundida, sin entender por qué, claramente era ella quien había sido aprovechada. Pero ahora, ¿por qué parece que ella tiene tanta sed? Instintivamente siente que algo no está bien, pero cuando levanté la vista y vi la mirada honesta de Jessie, se da cuenta de que probablemente está pensando en exceso. Aprieta los dientes, dijo, avergonzada, con la cabeza baja. Lo entiendo, tendré cuidado en el futuro. Pero al levantar la vista, se encontró con la expresión honesta de Jessie. No pasó mucho tiempo después de regresar a la cueva. Llegó un bestia errante llamado Muer pidiendo refugio. A su lado había un hermano inconsciente con un brazo amputado. Después de una serie de explicaciones, resulta que el hermano perdió el brazo mientras intentaba proteger a su hermano. Al entender lo que había sucedido, Musisi también estaba un poco asustado. Girando la cabeza, miró a Jessie. Se dio cuenta de que su expresión era neutral. No había ningún signo de compasión en su rostro. Musisi lo pensó por un momento y entendió por qué Jessie actuaría de esa manera. Para Jessie, las experiencias de Muer y sus amigos son solo las experiencias ordinarias de los orcos errantes. Y la experiencia de crecimiento de Jessie solo será más difícil que la de estos dos hermanos. Al pensar en esto marca registrada, Jessie originalmente pensó que Musisi podría. En su mirada había un destello de compasión, pero no sabía cómo consolarlo. Su mirada titubeó. Dudó por un momento. Finalmente, simplemente sonrió y dijo, ¿te parece bien si esta noche te hago un guiso de zanahorias y tortas de frijoles negros? Jessie originalmente pensó que Musisi iría a consolar a Muer, este pequeño bestia, pero no esperaba que Musisi le hiciera de repente esta pregunta. Se giró hacia Musisi con cierta incertidumbre. Cuando la mirada se encontró con la suya, el corazón de Jessie de repente dejó de latir un momento. ¿Qué tipo de mirada era esa? Probablemente Musisi ni siquiera se dio cuenta que en su mirada hacia Jessie había luz, como si estuviera mirando algo que le gusta mucho. Lo que más recibía Jessie antes eran miradas de desprecio y miedo. Nunca nadie lo había mirado con esa mirada, ni siquiera su madre. En su momento, su mirada solo tenía compasión. Nunca, sin embargo, había sentido afecto. Jessie,
al recibir por primera vez esa mirada. No pudo distinguir el significado de esa mirada. Solo sabía que, al ser mirado así por Musisi, su sangre hervía en sus venas. Musisi vio a Jessie mirándolo sin comprender, pero no respondió a su pregunta. Entonces le lanzó una mirada reprochadora. Si no me respondes, asumiré que no quieres comer. Al escuchar esto, Jessie volvió en sí después de su estado de ensimismamiento. Se rió torpemente. Quiero comer. No he comido pastel de frijoles negros en varios días. Pensaba mucho. Musisi resopló fríamente. Le lanzó una mirada rápida a Jessie. Entonces, ¿por qué no vas a cortar la carne? Está bien. Voy en este momento. Jessie dijo esto y fue a tomar la carne. Después de preparar la comida, le sirvió a Jessie un plato enorme. Solo después de obtener el consentimiento de Jessie, lo tomó. Le di a Muer 2 panqueques y un tazón de estofado. Pruébalo. Recuerda darle un poco de caldo a tu hermano. Muer recibió la comida. Sus ojos brillaban con lágrimas. Esta es la primera vez que alguien que no es su hermano le da comida. Y no muestra ningún desdén por su identidad como bestia errante. Finalmente no pudo contenerse. Al girarse, las lágrimas cayeron en el cuenco. Pero no se atrevió a llorar en voz alta. Me temo que esto afectará el estado de ánimo de Musisi. Bebió un sorbo de la sopa de carne. Un intenso aroma dominó instantáneamente, asaltando sus papilas gustativas. Ya no pudo contener más la emoción. Lloró de inmediato. Al momento siguiente se arrodilló frente a Musisi. Hermana, tú debes ser la diosa enviada por el dios bestia. Yo, Musan, juro al dios bestia. De ahora en adelante, mi vida será tuya, hermana. Musisi estaba algo aturdida por la repentina acción de Muer. Cuando entendió lo que quería decir, le pareció un poco gracioso. Ella solo me dio un tazón de arroz. ¿Por qué valdría la pena que Muer lo recompensara con su vida? Pero cuando ella apenas intentó ayudar a Muer, de repente escuchó el sonido del sistema que hacía tiempo no oía. Pero, felicidades, huésped, has obtenido 10 puntos de fe de Muer. Panel de actualización del sistema de espacio exitoso. El espacio se actualiza a 5 metros cuadrados. Obtienes un manantial espiritual en el espacio, cada 20 gramos. Actualizado. Manantial espiritual en el espacio. Musisi abrió mucho los ojos. Estaba tanto sorprendida como feliz. Ella casi había olvidado la existencia de este sistema insignificante. Jessie se dio cuenta de lo extraño que estaba Musisi de inmediato. No se preocupó en absoluto por Musan, que seguía arrodillado allí. Simplemente dejó el tazón de comida. Yuyu, ¿qué te pasa? ¿En qué estás pensando? A marca registrada. Musisi fue llamada de repente por Jessie. De repente volvió en sí. Su rostro estaba lleno de alegría. Ustedes coman primero. Tengo que confirmar algunas cosas. Te lo diré más tarde. Después de decir esto, se dio la vuelta y regresó a la cueva. Jessie y Muer se quedaron mirándose el uno al otro. Especialmente Muji. Tan pronto como Musisi se fue, se sintió un poco asustado cuando miró a Jessie. ¿Cómo me atrevo a comer la comida que está en la mesa? Jessie frunció ligeramente el ceño después de ver marchar a Musisi. Cuando me di la vuelta, me encontré con la mirada evasiva de Muer. Sin pensarlo, uno puede adivinar qué está pensando este pequeño. Si Jojo te invita a comer, debes hacerlo. Después de comer, recoge los platos y los cubiertos. Dicho esto, se terminó de un trago su sopa de carne. Levantó los platos que Musisi aún no había terminado. La comida la persiguió directamente. No me siento culpable por utilizar mano de obra infantil. Aquí no existe eso de comer sin trabajar. Musisi caminó hacia la cama de piedra y se sentó. Entonces, impacientemente, abrió el panel de actualización del espacio del sistema. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado que ni siquiera has comido? Mientras decía esto, Jessie tomó a Musisi. Un plato de comida fue puesto frente a ella. ¿Cómo pudo Musisi tener el coraje de comer en este momento? Ella echó una mirada misteriosa a la cortina que conducía a la cocina. Sasiu. Justo ahora, mi espacio se actualizó. Se volvió más grande que antes, más del doble. Jessie sabía de antemano que Musisi tenía un espacio especial. Solo pensaba que Musisi era enviada por el dios bestia. Es normal que haya cosas que uno no comprenda. Jessie estaba cerca de Musisi, con su oído. La calidez de su cuerpo le provocaba cierta inquietud, pero al escuchar claramente las palabras de Musisi, ya no le quedó ningún pensamiento travieso. ¿Este espacio puede actualizarse? ¿Cómo se actualiza? Musisi rápidamente cubrió la boca de Jessie. Le lanzó una mirada severa. Habla en voz baja. Hay otras personas afuera. Terminó de hablar y solo lo soltó cuando Jessie asintió. Su mano que cubría la boca de Jessie. Justo ahora, cuando Muer se arrodilló y dijo que me daría su vida. Una voz me dijo. Dijo que era porque Muer había desarrollado fe en mí. Por eso se actualizó. Jessie se sorprendió aún más después de escuchar la explicación de Musisi. Los labios temblaron. Pero no pudo decir nada durante un tiempo. Musisi notó que la expresión de Jessie era un poco extraña. ¿Por qué no parece mostrar ninguna alegría? Ella tiró de la ropa de Jessie. Después de hablar, solo lo soltó cuando Jessie asintió. ¿Por qué no estás nada feliz?
¿No es algo bueno que el espacio se haya actualizado? Tú. Musisi aún no ha terminado de hablar. Fue arrastrada directamente a los brazos de Jessie. Jessie, ¿qué te pasa? Musisi podía sentir claramente la inquietud de Jessie. Ella realmente no entendía algunas cosas. Jessie abrazó a Musisi. Toqué ligeramente la parte superior de la cabeza de Musisi. Dijo en voz baja. Con calma. Tengo un poco de miedo. Musisi quedó un poco confundido después de escuchar esto. Musisi se sintió algo confusa al escuchar esto. Vio que Jessie la miraba con los ojos bajos en ese momento. En sus ojos había temor y apego. Sus labios apretados revelaban su nerviosismo. Musisi, al ser mirado así por Jessie, ella realmente no entendía algo. Me duele otra vez. Levantó la mano y tocó el rostro algo tenso y resuelto de Jessie. Preguntó suavemente. ¿Qué es lo que temes? Tengo miedo de que el dios bestia te lleve. Temo perderte. Jessie dijo mientras abrazaba más fuerte a Musisi. Dijo casi suplicando. Con calma. ¿Puedes quedarte conmigo para siempre? Después de escuchar lo que Musisi acaba de decir, Jessie ahora solo siente. Musisi es probablemente el mensajero del dios bestia, y que ha venido a cumplir alguna misión. Una vez que termine, será llevada por el dios bestia. Musisi estaba un poco confundido. Se quedó en silencio y luego le dio una palmada en la cabeza a Jessie, riendo. ¿Qué cosas raras piensas todo el día con esa gran cabeza? ¿Qué clase de cosa extraña es esta? Ya hemos establecido una unión de pareja bajo el testimonio del dios bestia. ¿Cómo es posible que me lleve el dios bestia? Jessie, al escuchar esto, se sintió un poco más relajado, pero aún le preocupaba un poco. Pero aún no hemos copulado. Eso no cuenta como ser verdaderos compañeros. Al escuchar esto, Musisi sintió un salto en los párpados. Instintivamente sintió que había algo peligroso. Al siguiente instante, escuchó a Jessie continuar preguntando con voz lastimera. Yo. ¿Cuándo exactamente podrás estar lista? Yo. Te deseo tanto. ¿Puedo, primero? Musisi ni siquiera le dio a Jessie la oportunidad de terminar sus palabras. Ella bloqueó la boca de Jessie con su mano por vergüenza y enojo. Dijo, sonrojándose. Ni lo pienses. No hay nada que puedas hacer. En mí. Musisi titubeó durante un buen rato sin poder pronunciar esas dos palabras. Finalmente, solo pudo mirar a la gente con firmeza y dijo. Definitivamente no antes de hacer eso. Jessie no estaba enojado a pesar de que fue rechazado. Solo un poco decepcionado y frustrado. Él solo quería apoderarse de Musisi lo más pronto posible. Marcarla. Hacer que su cuerpo lleve su olor. Dejar que su aroma se impregnara en ella. Que esta es su hembra joven. Musisi no se atrevió a mirar la expresión de Jessie en este momento. Se dio cuenta de que ahora no podía resistirse a Jessie. Cada vez tenía menos resistencia. Era muy fácil que su corazón se ablandara. Ella temía que al ablandarse, aceptara algo terrible. Aunque eso sucedería tarde o temprano. Pero ella todavía es joven. Ella tiene miedo. Ella quiere seguir siendo un avestruz durante 2 años más. Al menos debe esperar a que este cuerpo crezca. Mira la forma del cuerpo de Jessie. Piensa en su condición física y eso. Y piensa en sí misma. Realmente está preocupada de que este cuerpo no sea útil. Movió los ojos. Se decidió que lo mejor era distraer a Jessie con otros asuntos por el momento. Le dio un golpecito en el pecho a Jessie. Aún no he terminado de hablar sobre lo que estaba diciendo. Suéltame. Tengo algo más que mostrarte. Jessie abrazó a la dulce y suave Musisi. No tenía intención de soltarla en absoluto, pero no me atrevía a hacer enojar a Musisi. Al final, solo pudo soltarla con reluctancia. Musisi, al obtener su libertad, se levantó y fue a la mesa de piedra a tomar un tubo de bambú que usa normalmente. El tubo de bambú para beber agua regresó a Jessie. Luego, dijo de manera misteriosa, no parpadees, ¿eh? Mientras decía esto, puso un dedo en la boca del tubo de bambú. En el siguiente momento, agua cristalina comenzó a fluir del tubo. La punta de los dedos de Sisi fluyó dentro del tubo de bambú. Jessie miró las acciones de Musisi con sorpresa. Solo le pareció muy mágico, pero no le dio mucha importancia a esta esencia. Mirando el resultado de la identificación de la fuente espiritual, Musisi rápidamente sacó la fuente espiritual. Recitó en su mente la identificación. Esencia espacial. Apto para beber. Los machos que lo consumen pueden fortalecerse. Las hembras fortalecen el cuerpo y embellecen el rostro. Los animales y plantas pueden crecer rápidamente. Cada persona no debe consumir más de 15 gramos al día. De lo contrario, las consecuencias son por su cuenta. Mirando los resultados de la evaluación de la fuente espiritual, casi se le escapa una carcajada a Musisi. Esto es literalmente una lluvia oportuna. Con Lingwan, claro que no le faltará fertilizante si desbroza y cultiva la tierra. Y además, esto también puede fortalecer el cuerpo. ¿No es esto exactamente lo que necesitaba? Los ojos de Musisi estaban llenos de alegría. Le dijo a Jessie, esto es un buen producto. Lo explicaré en un momento. Bebe un poco y verás cómo te sientes. Con cierta duda, Jessie aceptó el tubo de bambú. Mira el agua clara en el tubo de bambú. Pensó que no era más que agua común.
¿Qué sensación podría tener? Pero al ver la expresión expectante de Musisi, no tuvo más remedio que inclinar la cabeza y beber un sorbo. Mientras bebía, pensaba en cómo decir algo después. Para hacer feliz a Musisi, puedes esperar hasta la entrada para tragarlo. Una sensación de frescura recorrió instantáneamente todo el cuerpo de Jessie, haciendo que él, que no había tenido energía durante todo el invierno, de repente se sintiera revitalizado. Su mente estaba clara. Jessie miró el tubo de bambú en su mano. Su rostro estaba lleno de sorpresa. Suavemente, ¿qué es este agua? Después de beber, me siento refrescado. No siento en absoluto ningún cansancio. ¿De verdad? Musisi parecía algo emocionada. Sus ojos estaban llenos de alegría. Esta es el agua de la fuente espiritual que apareció después de la actualización del espacio. Puede fortalecer el cuerpo, pero la cantidad diaria no es mucha. Pero por ahora es suficiente para nosotros dos. Esta vida será dedicada a Musisi. Solo quería decir algo. Entonces escuchó algo de movimiento en la cocina. Al escuchar con atención, parecía que Muer estaba llamando a su hermano. Musisi y Jessie se miraron. Y así, salieron uno tras otro. Mu escuchó pasos rápidos. Se dio la vuelta y se arrodilló directamente frente a Musisi. Hermana diosa, por favor salva a mi hermano. Musisi simplemente estaba probando los efectos del manantial espiritual. Después de preparar una sopa medicinal, la vertió en el manantial. Cuando terminó de alimentar la sopa, Muer se sorprendió al descubrir que Muyi, sus labios se habían vuelto un poco más rojos. Aunque su cuerpo todavía tenía algo de frío, bajó un poco la temperatura. Muer giró la cabeza y miró a Musisi. Sus ojos se volvieron brillantes. Se mordió los labios. Titubeó por un momento. Sin embargo, al final, no dijo más palabras de agradecimiento. Simplemente juró en silencio al dios bestia en su corazón. Esta vida será utilizada por Musisi. Musisi está observando la situación. De repente, sonó la voz del sistema a su lado. Felicitaciones, huésped, has obtenido 10 puntos de fe de Muer. Valor de fe actual, 201. Cada persona puede contribuir un máximo de 100 puntos de fe al huésped. Después de que los puntos de fe estén llenos, el anfitrión ganará un creyente fiel. Por favor, huésped, sigue esforzándote. ¿Qué? ¿Por qué ha aumentado de nuevo los puntos de fe? ¿Seguidor? No. ¿Estás enfermo o qué? Ella realmente quería quejarse. ¿Para qué quiero yo esto? Diciendo esto, se dio la vuelta y tiró de Jessie, que no había hablado en todo este tiempo. Dijo con un tono algo mimado. Jessie, ¿podemos quedarnos con ellos por un momento? ¿Está bien? Jessie no pudo rechazar la solicitud de Musisi. Esta forma suave y dulce de quejarse. Solo sintió que todos sus huesos se ablandaban. ¿Cómo podría decir una sola palabra de rechazo? Su nuez de Adán se movió. Lo que tú digas es lo que es. Musisi todavía no comprende del todo sobre los asuntos entre hombres y mujeres. Naturalmente, no se dio cuenta de lo extraño que estaba Jessie. Se sintió aliviada después de recibir la respuesta afirmativa de Jessie. Se dio la vuelta y se fue directamente a buscar pieles de bestia. Se fue de manera decidida. No le importó en absoluto a un Jessie que se sentía seco de tanto ser coqueteado. Se parecía mucho a una chica superficial que huía después de alcanzar su objetivo. Jessie miró la espalda de Musisi con resentimiento. Tenía muchas ganas de seguirla y hacer algo, pero al pensar que había sido rechazado, se desanimó al instante. Girando la cabeza, miró a Muer. Cuando tu hermano esté mejor, ustedes deben irse rápidamente. Muer tembló al escuchar estas palabras. Él le tiene miedo a Jessie. Aún así, no quería sentir y aceptar. Él ya ha jurado al dios bestia seguir a Musisi. En esta vida, seguiré a mi hermana. Por lo tanto, no puedo aceptarte. Jessie se puso frío al escuchar estas palabras. Una fría intención de matar emanaba de su cuerpo. ¿Quieres morir? Al ser mirado así por Jessie, Muer solo sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Ya le empezaba a salir sudor frío por la espalda, pero incluso así, no mostró intención de retroceder. Respondió apretando los dientes. Moriré antes que separarme de mi hermana. Tú. Jessie realmente estaba sorprendido por este pequeño. Solo quería regañar. Simplemente oyó los pasos de Musisi. Jessie contuvo su ira. Tragó las palabras que estaba a punto de decir. Al momento siguiente vi a Musisi. Salió con un trozo de piel de animal en la mano. Tan pronto como salió, sintió que la atmósfera parecía un poco extraña. ¿Qué les pasa a ustedes? Se siente raro. Muer solo quería hablar, pero Jessie lo interrumpió. Él tomó directamente. Le arrojó la piel del animal que tenía en la mano a Muer. Sonrisa inocente hacia Musisi. No es nada. Solo estaba preocupado por su hermano. Ya le dio la piel de bestia. Descansemos temprano. Jessie dijo esto y empezó a tirar de Musisi hacia adentro. Cuando estaba a punto de entrar en la cueva, me di la vuelta. Miró a Muer con una mirada de advertencia. Muer, que fue mirado, observó esta escena. Entonces se sintió más seguro. Ya ha visto que Musisi es más bondadoso, especialmente cuando se trataba de él, su pequeño. Miró de reojo a su hermano que aún estaba inconsciente.
Sintió que de cualquier manera debía quedarse. Él quería intentarlo. Si podía aprovechar esta oportunidad, tener un futuro diferente. Jessie no sabía que temía a su pareja. Esta característica ya se había expuesto. Y no sabía que ese pequeño afuera ya había. He decidido confiar en Musisi. Llevó a Musisi de regreso a la cueva. Con cara triste, tiró de la esquina de la ropa de Sisi. Algunas quejas. Largo. ¿Por qué eres tan bueno con esos hermanos? La boca de Musisi se torció cuando vio a Jessie así. Solo siente que Jessie se está volviendo cada vez más desvergonzado. Un hombre de más de 2 metros de altura. ¿Por qué tiene que aprender a hacer esta pose de mujer resentida? Realmente es un espectáculo doloroso de ver. Jessie no se daba cuenta, pero ella se siente avergonzada. Musisi observó a Jessie en esa situación y su boca tembló. No te dejes sentir lástima. Hablemos de manera adecuada. Jessie vio que este truco no funcionaba. Inmediatamente dejó de hacer esa expresión de lástima. Su mirada se volvió un poco más oscura. La jaló hacia sus piernas y la sentó allí. Se inclinó hacia Musisi y acercó su oído. Su voz era profunda y magnética. Yo hablaré de manera adecuada. Musisi nunca imaginó que Jessie haría un ataque sorpresa. Sus orejas se pusieron instantáneamente rojas. Solo sintió una sensación de hormigueo recorriendo su cuerpo desde el lóbulo de la oreja. Tembló un poco. Quiero alejarme de Jessie. Sin embargo, su cintura delgada estaba firmemente atrapada por Jessie. No había lugar donde esconderse. Con cierta tensión, Musisi miró a Jessie, sonrojándose y tartamudeando. Jessie, ¿qué estás haciendo? Habla con respeto. No hagas travesuras. ¿Desde cuándo no he hablado bien? J.E. Jessie soltó una risita. Un par de pupilas de diferente color miraron directamente a Musisi. Los hacía parecer algo sobrenaturales. Levanta la mano y presiona con un dedo los labios rosados de Musisi. Sus ojos comenzaron a oscurecerse. Dijo en voz baja. ¿Cómo podría estar haciendo travesuras? Hasta ahora no he hecho absolutamente nada. ¿Cómo puede Jojo acusarme injustamente? Lo dijo sin darle tiempo a Musisi para reaccionar. Se inclinó rápidamente y tapó esos labios rojos tan tentadores. Hasta que sintió que Musisi estaba algo sin aliento. Fue solo entonces que Jessie, a regañadientes, levantó la cabeza. Se rió en voz baja. Esto sí que es hacer trampas. ¿Lo entiendes? Tú. Estás intimidando a alguien. Musisi realmente quedó sorprendida. Ya no puedo hablar con claridad. No entendía por qué Jessie de repente. Parecía que había desbloqueado sus canales de energía. De repente se convirtió en. Vuélvete tan coqueta. ¿Este todavía es el ingenuo dios bestia que ella creía? Esto no debe ser que se ha vuelto astuto, ¿verdad? A Jessie no le importó la sorpresa de Musisi. Él nunca fue un alma cándida, porque tenía miedo de asustar a Musisi. Estos días ya ha sido lo suficientemente paciente. Pero si sigue aguantando así, temía que, tarde o temprano, se lastimaría por dentro. Y también quería que Musisi fuera conociendo poco a poco su verdadero yo. Aceptar al verdadero él, en lugar de algo falso. Dios bestia cuya naturaleza había ocultado. Jessie miró la expresión sorprendida y avergonzada de Musisi. Simplemente lindo y atractivo. La acercó hacia sí mismo. Esto es acoso. Esperaremos a que Sisi llegue al momento. Haré que Sisi se entere. Lo que significa realmente hacer bullying. ¿Qué está pasando? ¿Acaso Jessie ha sido poseído? Por favor, alguien, ayúdame. Cierra esa boca llena de tonterías. Musisi gritó en su corazón. Se sonrojó de vergüenza por todo su cuerpo. Realmente quiero alejarme de Jessie ahora mismo. Musisi no puede. Tuve que levantar la mano para cubrir la boca de Jessie que estaba llena de palabras sucias. Le lanzó a Jessie una mirada poco amenazante. No puedes decir más. Si me haces más bromas, no te prestaré atención.